últimos dos encuentros que hay en la propuesta de Foucault y más allá de él también, porque esto me parece que ya trasciende mucho a Foucault. Eh, Hay una propuesta de hacer lo que Foucault llama, y retoman después otros actores, como, a otros autores, como, no sé, Michel Pechet, Jacques Courdain, y otros analistas más contemporáneos, hacer una arqueología del saber. Ese es el libro que Foucault escribe después de Las palabras y las cosas, la arqueología del saber del año 69, de 1969. Es el libro que Foucault escribe para explicar qué trató de hacer en Las palabras y las cosas que había publicado 3 años antes. A partir de toda una serie de comentarios que genera ese libro, comentarios que, bueno, algunos muy elogiosos y otros diciendo, bueno, no se entiende qué está queriendo hacer Foucault aquí, etcétera. Bueno, Foucault decide publicar este libro, que es un libro que se podría tomar entre muchísimas comillas como un libro metodológico. Yo dejé algunos capítulos, dejé la introducción, que me parece que es bastante abarcativa del resto del libro, dejé algunos capítulos, el libro entero lo pueden encontrar en PDF, se consigue fácil. No sé si vale la pena leerlo todo, salvo que estén muy interesados en ese punto o en esa obra o en esa cuestión. Con lo que dejé, me parece que es un buen punto de partida para hacer algo, algunas cuestiones que ya, insisto, trascienden a Foucault y que no hay que ser, no son necesariamente fieles a lo que Foucault ha querido hacer, tanto en las palabras y las cosas como en la arqueología del saber. Em, Ustedes cuando lean, si todavía no lo leyeron, cuando lean los capítulos que les dejé, van a encontrar algunos términos que reaparecen todo el tiempo. Algunos términos son centrales para entender de qué hablamos cuando hablamos de arqueología, de la arqueología como un método de análisis o un método de investigación. El primer término que van a encontrar, primero, vamos a empezar por la palabra central, ¿qué es la arqueología? La arqueología, cuando Foucault habla, cuando hablamos de arqueología, insisto, esto más allá de Foucault, cuando hablamos de arqueología, no estamos hablando de replicar en otra área del saber, que pueden ser las ciencias sociales, la filosofía, el análisis del discurso también. No estamos hablando de replicar lo que hace la arqueología tradicional. Ustedes conocen seguramente algo, han escuchado la arqueología tradicional. ¿Qué hace, con qué vinculamos la arqueología convencional? La arqueología tradicional como rama de la ciencia que se desarrolló a fines del siglo XIX. ¿Con qué vinculamos la arqueología? Bueno, lo voy a mencionar así para hacer también jugar un poco con las analogías. Lo vinculamos con un procedimiento de excavación, de excavar sobre los distintos sustratos geológicos, de excavar en la tierra, y también con ir encontrando dentro de la excavación que hacemos dentro de diferentes sustratos sobre los cuales vamos descendiendo, ir encontrando restos de piezas arcaicas que pueden ser restos de seres vivientes o seres que vivieron en otra época. Estoy hablando muy generalmente, así, de forma muy coloquial. O restos de piezas culturales, pedazos de jarrones, puntas de flecha, no sé. Cuando sea la arqueología convencional, cuando encuentra una pieza, lo han visto seguramente en algún museo, cuando encuentra una pieza, esa pieza hay como cierto sinecdoquismo, ¿no? Esa pieza, cuando uno encuentra un pedazo de un jarrón, esa pieza representa o se trata de representar cómo era el jarrón entero, sin tener el jarrón entero. Se trata de reconstruir un organismo, un objeto que tiene una coherencia, una lógica en su totalidad sin tenerlo, porque a veces se reconstruye por la mitad, quedan huecos, seguramente han visto esto en algún museo, insisto. Cuando se reconstruyen, se encuentran huesos o piezas, sí, de esqueletos de animales, no sé, de animales también que se han extinguido, que vivieron en otra época, nunca se encuentra el esqueleto entero, los restos óseos enteros. Se encuentran distintas piezas y después se deduce, por distintos procedimientos científico-metodológicos, se deduce cómo era el animal. Ustedes han visto, si han ido al museo, el Museo de Ciencias Naturales.
No ven, hay restos de animales prehistóricos, no está el animal entero. Hay algunas piezas y el resto se reconstruye por procedimientos analógicos. ¿Sí? Se va reconstruyendo hasta llegar al organismo entero, sin tener nunca, porque el organismo entero, por lo general, salvo algunas excepciones, es irrecuperable. Bueno, eso es lo que podríamos entender de una concepción del ego, de una concepción totalmente de persona de a pie, como diría Husserl, lo que podríamos entender por la arqueología en términos convencionales. Bueno, la arqueología del saber no hace eso. No va a buscar un organismo perdido. No va a buscar algo que existía en un origen y que se puede reconstruir deduciendo sus piezas faltantes o deduciendo su estado. No va a buscar algo original, una pieza original perdida en la historia, perdida en los sustratos del pensamiento, los sustratos del saber. La arqueología es inorgánica, no busca reconstruir un organismo. Cuando trata de reconstruir un saber, no lo reconstruye orgánicamente en su coherencia, en su sistematicidad. No tiene ese método que tienen las ciencias más arraigadas en la biología y más puntualmente en el positivismo, de pensar que hay piezas, de ir a buscar algo originario. También cuando van a buscar, no sé, rasgos, piezas de la cultura, no sé, de las culturas más arcaicas o culturas pasadas, se trata de entender eso en su origen, como tratar de lo que ha quedado enterrado en el pasado, tratar de traerlo a la actualidad y ver cómo era originalmente. Cómo era, no sé, una pieza que encuentran en el antiguo Egipto, no sé, cómo era tratar de reconstruirlo lo más fidedignamente posible a lo que era originalmente en su uso original, cuando encuentran una pieza cultural, no sé, un cubierto que usaba, no sé, ropa, vestimenta, jarrones, adornos, ornamentos, etcétera. La arqueología no hace eso, no va a buscar un saber y trata de reconstruir ese saber tal como era en su estado originario, tal como funcionaba en una cultura pasada, tal como funcionaba en otro momento de la historia. La arqueología está inscripta, como hablamos al principio, en una ontología del presente. No trata de ver ese saber que vamos a analizar arqueológicamente. Se le trata de ver qué nos dice sobre el presente, sobre nuestro presente. No como era originariamente, como era una pieza arcaica que ha sido silenciada por la historia y vamos a tratar de reconstruir su sentido original. No, es ver cómo nos hace sentido a nosotros en este presente. Por eso digo que es inorgánica la arqueología. No trata de reconstruir algo original, perdido en la historia y recuperar su voz tal cual era en otra cultura, en otro tiempo, en otro momento. La arqueología trata de hablarnos sobre el suelo que pisamos, el suelo epistémico que pisamos, el suelo epistémico que nos permite pensar, que nos permite hablar, que nos permite decir, bueno, ¿cuáles son las condiciones de ese suelo? ¿Cuáles son las condiciones arqueológicas de ese suelo? Para poder decir un enunciado científico o con pretensiones de cientificidad. ¿Cuáles son las condiciones de ese suelo epistémico a partir del cual se puede decir, no sé, los dinosaurios eran animales prehistóricos que existieron no sé, en periodos, bueno, no me acuerdo ahora, en periodo jurásico, no sé. Para decir toda esa cientificidad, uno se tiene que parar sobre un suelo epistémico, sobre una constelación enunciativa, donde eso hace sentido y se entiende como un saber enunciado desde la ciencia. ¿Sí? Entonces, se trata de lo que tratamos de hacer con la arqueología es ver las condiciones a partir de las cuales un enunciado puede adquirir el estatus de enunciado científico, filosófico, religioso, y también hasta qué punto religioso y no puede estar migrando entre otros campos enunciativos. Y acá voy a lo segundo. Ustedes cuando lean la arqueología del saber van a encontrar que aparecen palabras, términos Foucault va tratando de explicar, y que yo voy a tratar de simplificar un poco y hacerlo un poco más asequible, pues la arqueología es un libro difícil, yo cada vez que lo leo siempre encuentro algo que, mira, esto no lo había entendido así, o ahora termino de entenderlo. Eh, Foucault va a hablar yo rescataría tres cosas.
Con estas tres cosas podemos armar más o menos y entender de qué trata la arqueología. Foucault dice, el punto de partida de la arqueología, el objeto, no dice objeto, el elemento central de la arqueología son los enunciados, son los enunciados. Los enunciados dan lugar a determinadas regularidades. Los enunciados tienen regularidades. Y esas regularidades, ahora voy a explicar todo esto, ¿eh? Y esas regularidades discursivas dan lugar a formaciones de discurso, a formaciones discursivas, que las formaciones discursivas podemos tomarlo como sustratos arqueológicos que se van sedimentando hasta acá. Enunciado, un enunciado, el enunciado es lo dicho, pero no cualquier cosa es un enunciado. A ver si se entiende esto. Si yo digo, ay, se me cayó el vaso, eso puede ser un enunciado. Puede serlo, dependiendo de cómo se inscriba eso en determinadas formas de circulación, cómo se relacione con otros enunciados, cómo el lugar que ocupe en una formación discursiva. Si yo digo, por ejemplo, eh, fumar hace mal, es un enunciado. Eso sí es un enunciado. Porque eso tiene condiciones de circulación, uno identifica en el momento que eso está inscripto en determinado campo de saberes que están relacionados con la salud y el cuidado, ¿sí? El cuidado y la calidad de vida. Digo, ya podemos, yo digo, el fumar es perjudicial para la salud, un enunciado que encontramos en las cajillas de cigarrillo. Ese enunciado circula. ¿Dónde lo ve uno? En la prescripción médica. Dice, cuando uno va y dice al médico, che, no, mirá, no, trata de no fumar porque es perjudicial para tu salud. ¿Dónde más lo ve? Pegado en las cajitas de cigarrillo. Lo puede escuchar, no sé, en un comentario en una mesa familiar. Ese enunciado circula. Se puede identificar como un enunciado. Cualquier cosa puede convertirse en un enunciado, pero un enunciado no es cualquier cosa. A ver si se entiende. Digo, no todo lo que se dice es un enunciado. Insisto, tiene que estar en determinadas condiciones de circulación. Tiene que tener una circulación entre campos de saber y en campos de práctica también, porque el fumar es perjudicial para la salud. Es algo que uno dice, bueno, ¿dónde se enunció esto por primera vez? ¿Dónde viene este tipo de enunciado? Y uno intuye que debe venir de la medicina y de determinados estudios que hizo la medicina. A su vez uno también, bueno, esto es lo interesante que tienen los enunciados. Uno empieza a escarbar ahí ese enunciado y va a encontrar que ese enunciado está inmerso en un campo de batalla. Porque ustedes no saben si conocen la historia, que las tabacaleras durante muchísimos años trataron de demostrar, poniendo médicos fumando en las publicidades, que fumar no perjudicaba la salud. Entonces, ahí hay toda una serie uno cuando empieza a escarbar ese enunciado arqueológicamente, un enunciado que circula entre nosotros, uno lo agarra y lo empieza como a escarbar y empieza a ir y dice, bueno, ¿esto dónde viene? Y esto fue enunciado, se empezó a enunciar en los años 50. Y en los años 50 no era aceptado como una verdad, ni siquiera era aceptado como una prescripción para el cuidado de la salud como lo es hoy. Entonces eso ya nos muestra que tiene una historia. Y esa historia era un enunciado cuyo sentido estaba en disputa, porque algunos decían, no, no hace mal a la salud. Intervenían grupos de interés, lobistas, las tabacaleras, había muchísimo dinero en juego. Entonces uno encuentra que en un enunciado que puede ser tan simple como el fumar es perjudicial para la salud, hay toda una arqueología abajo de eso. Hay toda una verticalidad, uno como que empieza a escarbar, como que empieza a hacer un pozo así para abajo y se va a encontrar con un montón de historia en distintos sedimentos, ¿no? En distintos sustratos. Después el enunciado empieza a circular y empieza a enunciarse a dónde más les parece que se puede enunciar. En un consultorio médico. Se puede enunciar en lo encontramos de vuelta en las publicidades. Después todo lo que hubo que luchar para que después las publicidades, esto por ahí algunos se acuerdan, las publicidades, cuando había publicidad de cigarrillo, porque ahora no hay más.
y que ponían después, el fumar es perjudicial para la salud, y ahora ni eso, ahora aparece solamente, bueno, y aparece también los dibujos de gente que ha tenido problemas por el tabaquismo, etcétera. El enunciado circula y va adquiriendo, en la misma circulación va adquiriendo distintos sentidos, porque también el fumar es perjudicial para para la salud. Primero está puesto en el lugar de la prescripción médica. Uno va al médico y a veces el médico, yo me acuerdo cuando era chico, el médico fumando te decía, che, no, trata de no fumar, decía mi viejo, ¿no? Porque está mal, te lo decía fumando. Hoy en día eso, me acuerdo en la universidad cuando cursaba, que profesores que fumaban, pero que era todo un vaho así de humo En la y nadie facultad, decía nada. sí, Los estudiantes también éramos fumaban. 50, ¿Eh? Por eso hay que cortarle 50 la, fumando en el aula, hay que 50 asfixiarlo fumando a en el eso. aula, el profesor, el ayudante, todos Yo fumando. me acuerdo, yo hace, En ya, estoy sociales, hablando. No, Eso tremendo. fue hace 20, pero fíjense cómo cambia el 20 campo años. enunciativo una y cómo ese bolsa en la campo enunciativo cabeza está cada uno. vinculado. ¿Qué? No, digo una bolsa en la cabeza cada uno. Digo. Bueno, pero eso es de ahora, porque antes yo me acuerdo cuando, Claro. en la época que se fumaba en los cines, de los aviones no me acuerdo, no, Sí, en el Río de la Plata había ceniceros en el colectivo, en el Río de la bueno, Plata. fíjense cómo el cambio de un campo enunciativo también tiene no una relación directa, pero sí una relación con el campo de práctica, porque esto yo me acuerdo mucho más claro, que fue todo un debate que se dio en Argentina, particularmente en Buenos Aires, cuando los bares prohíben fumar, cuando los bares, esto fue en 2007, 2008, se prohíbe fumar adentro de los bares, que después ponen peceras, ahora, no sé, directamente te mandan a la calle. Se prohíbe fumar dentro de los bares. Y me acuerdo que fue toda una discusión, me acuerdo Mariano Grondona, en nombre del liberalismo, decían, bueno, pero es mi libertad, yo tengo libertad de fumar a donde quiera. Y estaba todo un discurso del cuidado de la salud contra las libertades individuales, por ahí rememoren después, porque fue una época muy interesante y uno decía, esto no va a poder... no va a triunfar esta idea y sin embargo hoy en día uno prende un cigarrillo en un bar y puede tener un problema bárbaro, lo prende en un aula, en un cine y puede tener un problema bárbaro. Conductas que eran muy aceptadas hace 15 años, 20. Entonces, el cambio digo, cuando uno dice el fumar es perjudicial para la salud, esa enunciación estaba inscripta en un campo de práctica determinado en los años 50, que era más con las investigaciones médicas, empezaba a circular por los consultorios, y 70 años después, ese enunciado está inscripto en otro campo de práctica, en una serie de prohibiciones, de restricciones, del cuidado propio de la salud, del cuidado, del autocuidado, pues está también relacionado con el autocuidado que tenemos hoy en día, con la prevención de las cuestiones oncológicas, está relacionado con un montón, ese enunciado está relacionado con toda una serie de prácticas nuevas, donde se va inscribiendo el enunciado y va circulando. ¿Sí? Hasta hoy en día se dice, bueno, usar el celular es tan perjudicial como fumar, o, o es tan adictivo como el cigarrillo. Fíjense cómo los enunciados se empiezan a engarzar, porque hoy en día estamos en un momento, esto es interesante para pensar, puede ser, digo, tal vez alguien lo esté laburando, la cuestión de la tecnología, etcétera. Estamos en un momento donde, no sé si se han dado cuenta, también no quiero hacer una analogía con el cigarrillo porque sería exagerado, ¿no? Pero a veces los campos enunciativos tienen como migraciones. Estamos en un momento donde se está empezando a problematizar es otro término que van a encontrar, a volver a poner, a enunciar como en forma problemática una práctica que es hoy en día el uso del celular, sobre todo en las infancias. Y de pronto, así como en determinados espacios no se podía fumar, hoy esto pasa mucho en Europa y está llegando a la Argentina, en determinados espacios está empezando a prohibir el uso del celular, en los espacios recintos escolares principalmente. Entonces, y se está empezando a ver todo el daño cognitivo que hace el celular, tanto en las primeras infancias como también en la adultez. Está el libro de Peter, de Jonathan Haidt, La generación ansiosa, que cuenta realmente lo que se está hablando. También estos son enunciados que empiezan a surgir desde la ciencia, que hablan de cómo afecta el desarrollo cognitivo del celular y empiezan a migrar a otros campos de prácticas de los enunciados. Por ejemplo, usar el celular te afecta la memoria.
Usar el celular causa depresión. Ojo con eso, porque eso está empezando a circular. Usar el celular causa ansiedad, está relacionado con la ansiedad y la depresión, sobre todo en los adolescentes. Y empiezan a surgir estudios. Bueno, son esos momentos donde empiezan a surgir nuevos enunciados que antes no estaban, son muy interesantes para estudiar. Yo doy este ejemplo, no sé mucho más de lo que estoy diciendo, pero digo, son campos muy interesantes porque son momentos en que determinadas prácticas que no eran vistas como problema, no eran enunciadas como problema, de pronto surgen, entran en un campo de enunciación, en un campo de enunciación que empieza a relacionarse, que empieza a ser sustentado por el saber científico, que empieza a relacionarse con otros campos de práctica, el cuidado de la salud de vuelta, las relaciones sociales, la mediatización de las relaciones sociales, etcétera. Es un tema que a mí me interesa mucho para pensar porque me parece que estamos ahí en algo que se está debatiendo y que veremos hacia dónde va. Entonces, no cualquier cosa es un enunciado, pero sí cualquier cosa se puede transformar en un enunciado dependiendo de sus condiciones de circulación y sus condiciones de enunciación. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es la propuesta de la arqueología? Yo la voy a resumir así, y es la forma en que yo la entiendo. La arqueología estudia al enunciado en su materialidad. La arqueología estudia al enunciado en su materialidad. Todo lo dicho, o mejor dicho, todo lo dicho tiene una suerte de materialidad. Por ejemplo, no sé, de vuelta, el fumar es perjudicial para la salud. ¿Eso dónde aparece? Aparece en alguien, en la voz del médico que lo pronuncia. Aparece sobre la cajita de cigarrillo. Aparece en el zócalo de una publicidad. Tiene una materialidad, pero también aparece ese enunciado, puede ser impulsado también por determinados grupos vinculados con el activismo social que desarrollan toda una militancia para concientizar a la gente sobre los males del tabaquismo, que eso lo había habido mucho en Estados Unidos, ese tipo de grupos de asociaciones civiles, ONGs, que empiezan a propulsar toda una actividad de concientización sobre los males del cigarrillo, puede ser, sobre que lo vinculan con la contaminación, con el estrés. Bueno, hay toda una serie, ahí también, generalmente los enunciados tienen distintos niveles de materialidad. Un enunciado aparece escrito en un libro, aparece escrito en la prensa, aparece escrito sobre algo. Eso ya es una materialidad. Un libro. Un enunciado es pronunciado por alguien. Eso también le da una... ¿Quién lo dijo esto? ¿Un médico? ¿Un investigador? ¿Un activista? ¿Quién dice esto? ¿Sí? Y eso le va dando una materialidad porque los enunciados circulan, pero tienen esa misma circulación que adquiere un enunciado, le da una materialidad. Después, decía, es muy interesante ver cómo determinados enunciados, yo lo estudio mucho esto en el campo de la economía, después voy a mostrar un ejemplo, cómo determinados enunciados son impulsados por grupos de interés, por grupos de activistas, por grupos intelectuales, por grupos políticos, por grupos por distintos grupos de gente que empieza a identificarse en torno a un enunciado y lo empieza a promover y a difundir, a divulgar. Eso también le da una materialidad. Los enunciados adquieren material en las instituciones también. En las instituciones, si uno dice, por ejemplo, en este recinto está prohibido fumar, bueno, ahí también tiene una materialidad y que viene con toda una serie de normativas y se inscribe en toda una serie de normativas institucionales. Si fumás dentro de un aula, te pueden dar o te pueden generar un sumario administrativo, por decir algo, ¿no? Digo, de pronto ese Entonces enunciado los también enunciados, está enmarcado dentro de un conjunto de reglas institucionales y es sostenido y soportado por distintas prácticas y pero normativas institucionales. ¿Sí? efectivamente, los enunciados siempre, tengo una consulta, siempre tienen de alguna manera un juicio, implican un juicio, una valoración moral, No podríamos decir. necesariamente, depende cómo circulen. Es buena la pregunta. Hay que ver las condiciones de circulación. Porque yo te Y, digo, por ejemplo, el fumar es perjudicial para la salud. Y eso dice, bueno, tiene que ver con una prescripción médica. Es perjudicial para la sí, salud. Hoy en día ese enunciado sí está moralizado, sí viene con toda una suerte de prescripciones morales.
porque está vinculado dentro de un campo enunciativo que tiene que ver con la prevención. Pero con la prevención porque uno debe ser, fíjate cómo esto nos lleva a otros lugares, como cuando uno empieza a escarbar, dice, bueno, el cuidado de la salud, cómo se problematiza hoy, cómo se denuncia, en qué campo de enunciatividad está el cuidado de la salud hoy comparado con los años 50. Bueno, el cuidado de la salud hoy está muy atravesado, y esto a mí, acá sí puedo hablar con un poco más de propiedad porque tiene que ver con el campo de la economía. El cuidado de la salud está muy vinculado tanto en la teoría económica como en las prácticas habituales. Después hay que ver, porque no es que todos leímos teoría económica, ¿no? Necesitamos saber que el cuidado de la salud está vinculado con el capital humano. Capital humano, un término que viene de la economía. ¿Por qué no hay que fumar hoy? Porque si vos fumás, te estás generando un costo a futuro. Y entonces después la salud, el cuidado de la salud, te va a salir más caro y le sale más caro al sistema también. Entonces hay la cuestión vos, por ejemplo, cuando te vas a inscribir hoy en día, pedís afiliarte a una prepaga, si sos fumador, no sé cómo funciona acá en Argentina, pero si sos fumador o tenés antecedente de tabaquismo, y te va a salir más cara la prepaga. Entonces está vinculado con toda una suerte de inversiones, como pensamos hoy en día la salud, bueno, acá tenemos un ministerio, como pensamos hoy en día la salud, la educación, etcétera, son campos de práctica que están pensados con una lógica económica, que son inversiones que el sujeto hace. Uno invierte en su salud, entonces se cuida de fumar. Uno invierte en su educación, uno invierte en su inteligencia emocional, etcétera. Hoy en día la salud está pensada como una inversión, entonces ese enunciado, el fumar es perjudicial para la salud, es no fumes porque te podés generar un perjuicio a futuro que te va a hacer más costosa la vida, te va a ser más costoso monetariamente, te va a ser más costoso el cuidado de la salud si vos fumás ahora y en 20, 30 años empezás a tener ese POC, tener un efisema pulmonar, una cuestión oncológica, etcétera. Ya no es simplemente el cuidado de la salud tal y como se pensaba hace 50 años. Ese enunciado está inserto en un campo de práctica y de saberes que van muy de la mano hoy en día. Si uno empieza a tirar del hilo, van muy de la mano con la economía y con determinadas concepciones antropológicas que tiene la economía. Porque el capital Claro, humano es una concepción claramente antropológica que emerge del campo económico. cuando ¿Sí? restituyo como la episteme que está en torno del enunciado, entiendo mejor lo que el enunciado quiere decir. Sería una cosa así. Exactamente. ¿Entendés cómo? Exactamente. Porque el enunciado por sí mismo no dice nada. No dice nada, ¿Sí? entonces entiendo, digo, mirá lo que está diciendo, que no fume, y eso quiere decir, implica infinitas cosas, no que no fume, ¿no es cierto? No simplemente que no fume. ¿Le entendés? Para hablar fenomenológicamente, le entendés el campo de sentido en el que está inscripto. Claro, claro. Y ese Y campo está de sentido no es el mismo, históricamente varía. El enunciado puede ser el mismo. El enunciado puede ser el mismo. El fumar es perjudicial para la salud. Pero el campo enunciativo en el que está inscripto la primera vez que se enunció, hace 70 años más o menos, es muy distinto al campo enunciativo de hoy. Incluso en distintas epistemes los enunciados pueden ser, enunciados opuestos pueden ser verdaderos. Hoy fui a una conferencia en la que un tipo historiaba justamente esto y decía que en algún momento, mostraba que en algún momento las tabacaleras hacían a los médicos escribir artículos en los que los médicos decían que fumar era beneficioso para los que tenían dificultades pulmonares, como que Bueno, el humo Sí, sí, es vi un increíble. documental, yo vi un documental de todo eso, Matt. bueno, y perdón, una cosa para el propósito que decía Matías, es clarísimo cómo ahí el enunciado está en disputa y cómo el claro. sentido está en disputa. Porque hoy que eso que nos parece medio ridículo, hace 50 años no era ridículo, estaba en discusión. Entonces, no solamente algo se terminó definiendo ahí esa disputa en favor de, bueno, esta idea del fumar hoy nos parece una verdad aceptada. Ustedes no tienen que ser, no tienen que ser médicos para entender que el fumar es perjudicial para la salud. No hay que estudiar medicina ni neumonología para entender eso. Es una verdad aceptada. Sin embargo, en aquel momento, y si lo dice un médico que me descomprime los pulmones, no sé qué, que es bueno para el estrés, etcétera. Y también eso, el enunciado siempre tiene una materialidad. ¿Quién lo dice? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿En qué campo de discusiones? ¿Por dónde circula? Entonces eso le va dando un sentido al enunciado que puede ir variando porque cuando se pronunció en los 50 estaba en una formación discursiva determinada
Y esa formación discursiva ha cambiado en una formación discursiva es como una constelación de enunciados. Son enunciados que se van interconectando uno a otro como una red neuronal. Vieron que las neuronas como que se mandan señales y se van interconectando hasta formar algo, que es lo que podemos decir en determinado momento histórico. Bueno, esa formación discursiva ha cambiado muchísimo en los últimos 70 años. Al punto que uno puede decir, che, no fumes porque ¿sabés qué? Te va a salir más caro, te va a costar, no es beneficioso. Y uno empieza a vincular ese enunciado con todo un campo, con el campo, y yo doy un ejemplo, acá esto puede ir para otro lado, porque también los enunciados, formaciones discursivas no son absolutamente homogéneas, tienen hiatos, tienen fisuras, pero lo pueden vincular ese enunciado hoy en día con con todo el lenguaje económico, que lo usamos para otras cosas también. No fumes porque eso no es beneficioso, te va, ¿cómo es que dicen? Te va, ese perjuicio incluso se lee en términos económicos, ¿sí? Silvia, perdóname, te interrumpí, ¿querías decir algo? No, iba a decir eso que acabas de decir, el contexto de la época, para cada cual, en lo singular y en el contexto de la época. Y lo pensaba, ¿tiene alguna relación, o quizás no, con el cuidado de sí cuando Foucault habla esto de la libertad individual, la libertad de lo riguroso, examinar lo riguroso entre la libertad individual y la Todos ética los como el cuidado de enunciados, sí? sí, los enunciados tienen alguna inscripción, esto es lo que hace Foucault en los últimos años con las prácticas del cuidado de sí, bueno, De más que sí, claro, lo pensé por clarísimo, ¿no? ahí, exacto. Tienen dentro del campo de la ética también, la ética entendida también como la forma de gobernar la propia conducta, sí. Exacto, De hecho, lo Foucault pensé por ahí. estudia lo último, cuando estudia las prácticas, las prescripciones para el manejo de la sexualidad en la antigua Grecia y en el cristianismo primitivo, hace eso, toma enunciados de distintos de los primeros tratadistas cristianos y empieza a ver, los empieza a comparar con los antiguos Grecia y dice, son enunciados muy parecidos. Todo lo que es el manejo de la sexualidad, el manejo del deseo sexual, la propia represión ya es un término de psicología, pero como la contención sexual, etcétera, dice, son enunciados muy parecidos que usaban los nobles griegos. Decían, cuando Sócrates va al banquete, que lo tiene ¿cómo se llamaba? Alcibiades era que está ahí, Alcibiades. Alcíbiades, Alcibiades. lo Alcíbiades. tiene ahí y él se contiene, ¿no es cierto? Sí, la Y conversación pues con Diotimia, todo eso, sí, todas esas prescripciones para el manejo de la sexualidad son muy parecidas a las del cristianismo. De hecho, el cristianismo primitivo toma muchísimo de cómo la nobleza entendía, de las prescripciones que la nobleza griega se daba a sí misma, y sin embargo está en otro campo enunciativo, porque el sexo en el cristianismo está vinculado con la tentación. No está vinculado con el manejo con el cuidado de sí, tal como entendía en la antigua Grecia, en la cultura griega, ¿sí? Entonces, ahí ha cambiado la formación discursiva, que eso trae todo un nuevo horizonte de práctica. Pensaba, Sí, perdón, pensaba en una serie que es Mad Men, sí, que muy un poco buena esa habla serie. Es basada culto. en esos años 50 y también pensando en términos de poder, la publicidad, el marketing y todo eso, cómo crea esos enunciados y cómo entran en la cotidianeidad de la familia, de la casa, ¿no? Y bueno, Bueno, la y serie, esto, promocionaba fumar, bueno, y todo el tiempo están fumando, están comiendo y fumando al mismo tiempo. sí. Muestra un poco en forma casi grotesca, la serie Mad Men, no sé si la vieron en 2007 o Mm. 2008. Muestra en forma Permiso. grotesca cómo fumaban, pero adelante de niños. Cómo el cigarrillo estaba muy inserto en la vida cotidiana y además muestran que esto es interesante dentro, porque la serie Mad Men muestra cómo se inventó el marketing publicitario. Muestra en un campo de emergencia gente totalmente marginal del mundo empresarial, del mundo de los negocios en Nueva York, en los 60, en los 50, 60, 60, muestra cómo emerge el campo del marketing y cómo ahí la idea es, los tipos se dan cuenta enseguida, la idea es instalar enunciados. La muestra Perdón. digo, no es que hacer arqueología es hacer marketing, pero digo, muestra esa práctica muy así, muy en la cocina, ¿no? Roberto. Sí, sí, a mí personalmente me interesa mucho el tema, inclusive lo quisiera plasmar en algún momento en un futuro trabajo de tesis, el tema de la educación física.
que el tema de los cuerpos, y justamente estaba escuchando atentamente lo que vos estabas planteando, de cómo hace por ahí 70 o 60 años atrás era todo un modelo, para hacerlo muy rápidamente, de tipo militarista, de buscar el cuerpo perfecto. Foucault inclusive da ejemplos en Sí, un montón. educación de eso, un montón. Y aparte también hay un gran nexo entre Foucault y y las corrientes que estudiaron la historia y los momentos de educación física. Y cómo esto en los últimos años, más allá de tener un enunciado que corre por ahí hacia un mayor bienestar, una mayor salud, también, y esto, bueno, lo pude ver también en la parte práctica, como cierto que vos mencionabas colectivos. Los colectivos de gente, por ejemplo, grupos con capacidades diferentes, cómo Ujú. se empiezan a agrupar y a empezar a pensar que el enunciado de las prácticas de educación física no eran solamente para lograr, por decirlo muy rápido, ¿no? Esto hay mucho para hablar, cuerpos de alto rendimiento, sino de qué manera hay que plantearse también una educación física más inclusiva, con Interesante. van cayendo. Bueno, Sí. ahí hay una gran línea, digamos, se estudió en muchos centros, pero acá en la República Argentina hay muchísimo que investigaron gente de la Universidad Nacional de La Plata. Entre ellos, bueno, hay un autor que se llama Rafael Crisorio. Y bueno, y es un tema que en cierta manera en estos últimos años está haciendo bastante ruido y modificando los diseños curriculares de los futuros Bueno, porque profesores. ahí tenés es interesante ver toda esa Es un línea. tema que me gusta mucho. Ahí tenés un campo lo que también lo van a ver en Foucault, un campo de emergencia. Cómo a partir de ciertos cambios de condiciones, de ciertos grupos que mueven, intervienen en la discusión pública, cómo empiezan a cambiar los enunciados, se empiezan a relacionar, alteran la constelación que estaba dada. Entonces dicen educación física, que uno lo relaciona, que no sé, hace 100 años, o poco menos, lo relacionaba con el cuidado del cuerpo para el Estado, ¿sí? Con el entrenamiento, como parte de un colectivo o de un todo, ¿no? Si uno ve las ciudades disciplinarias, los campos de educación física, estaba muy Sí, relacionado sí, con la práctica militar, cómo uno ve, digo, la educación física en las escuelas, en los colegios, Romero Brest, sí, y sí. todo en fila, que era una práctica, porque, digo, yo lo hice cuando era chico, toda una práctica más militarizada, ¿no? Que parecía mucho como que reproducir ciertas cosas que pasaban en los cuarteles. Pues esto siempre hay que mirar los campos de práctica, pues hay siempre relaciones que no son directas, pero hay. Es Y que el objetivo era ese. cómo ha cambiado hoy en día, porque la El educación objetivo era física ese. está relacionada más con un cuidado individual hoy en día. Ujú. Las prescripciones van más al individuo. Está de vuelta vinculado, yo lo pienso más de la economía, Roberto, bueno, lo que conozco, con el cuidado del cuerpo como capital humano, con el cuidado de la capacidad de rendimiento corporal y de la capacidad de soportar las condiciones de competencia de mercado. Está muy vinculado con una inversión en sí mismo que hace el individuo, que va mucho por la responsabilización también. Pues sí, pero vos, bueno, que no vas a estar mal de salud si no haces nada, sos sedentario. Todas unas prácticas de culpabilización también, de decir, bueno, mirá, no, tendrías que hacer, siempre los médicos uno va y prescriben, no, vos tenés que hacer 1 hora de ejercicio físico, ¿y dónde saco tiempo para hacer eso? O sea, siempre hay una cosa de responsabilización individual en la forma en que circula hoy también, ¿no? Digo, yo lo llevo más para ese lado, pero digo, es ver cómo un enunciado, hay que hacer educación física, hay que hacer ejercicio, un enunciado, cómo va migrando en distintos campos de práctica, de saberes, cómo el momento entra en discusión y cómo se le busca dar otro sentido. Digo, la sociedad donde vivimos, Foucault decía, son sociedades discursivas, en el sentido que todo el tiempo estamos disputando. Hoy en día se ve, me parece, muy más claramente, ¿no? Cómo se disputan el lenguaje, el sentido. Me Cómo, gustaría que te refirieras a esa cuestión que varias veces te referiste, pero más precisamente de la economía que vos haces y un poco sí, después. ahora voy a dar un largo ejemplo. Dale. Y más que nada en Argentina. Viva la Porque, economía. ¿eh? Yo soy bachiller contable, viva la economía. Está bien, un campo en disputa hoy en día.
Sí, Decía, ustedes van a encontrar, entonces, ¿se entiende más o menos lo que es un enunciado? No cualquier sí, cosa es un enunciado, pero cualquier cosa en determinados momentos, en condiciones de circulación, en cierta materialidad, puede convertirse en un enunciado. sí, Foucault, de hecho, va a mostrar que la palabra ¿cómo era que bueno, está acá, assert, que es como es como tocar dice, esto puede salir al azar si uno toca la máquina de escribir. Dice, este enunciado pone ARZT, no me acuerdo cómo era, en mayúscula, dice, este enunciado así no tiene ningún sentido, pero tal vez esté en un manual, si está en un manual de taquilografía, sí tiene sentido. ¿Entiendes? La montaña de oro está en California. Eso es un enunciado que también dice así, dice ese enunciado que, bueno, viene de la literatura. Digo, tratar de ver la circulación que puede tener una frase para volverse enunciado. La frase no es lo mismo que el enunciado. Y una cosa más quiero rescatar, retomar de algo que dijo Silvia. Cuando nosotros hacemos arqueología, no estamos, porque acá parece como algo que está muy presente en el análisis del discurso. De hecho, muchos autores que hacen análisis del discurso toman mucho de Foucault, pero para discutir con otras vertientes. El análisis del discurso es sumamente heterogéneo, ese campo de estudio. Cuando en el análisis del discurso siempre hay un problema que viene la filosofía, que es el tema de la referencialidad, digamos, el tema de la relación entre la frase, lo que se dice y el contexto. ¿En qué contexto fue pronunciado esto? Como que para entender, esto viene de la hermenéutica, digo, para entender un enunciado cualquiera, yo tengo que ir y restituir el contexto en el que fue pronunciado. Pero ojo, porque ahí estaríamos yendo un poco a la arqueología convencional, de buscar un origen impoluto y volver a traerlo y tratar de rescatar qué sentido tenía en ese momento, cuando tratamos de reconstruir el contexto. Y esto no es exactamente reconstruir el contexto, porque las formas de circulación, claro. el enunciado cuando circula tiene como cierta independencia, una autonomía relativa, si ustedes quieren, perdonen el término, tiene como una autonomía relativa del contexto y eso lo permite circular, porque de vuelta, el fumar es perjudicial para la salud, en principio solo podría pronunciarlo un médico, una voz autorizada, la ciencia, y sin embargo, después empezó a circular y se empezó a inscribir en otra. ¿Por qué? Porque el discurso, esto ha llevado a mucha discusión y es una cosa que podríamos estar hablándola, hacer un seminario sobre esto. El discurso tiene cierta autonomía de contexto, no una autonomía total, no es que el contexto va por un lado y el discurso por otro, pero tiene una autonomía y es esa autonomía ¿por qué, en qué consiste esa autonomía? Y que las cosas se pueden disputar, que el sentido de lo que se dice se puede disputar, no es lineal la interpretación, no es que hay un significado absoluto y todos entendemos lo mismo. No, justamente, cuando estamos contando hoy de esto que el cigarrillo podía ser bueno para los pulmones, etcétera, digo, hay distintas interpretaciones porque no es lineal, el enunciado no tiene una relación lineal con el contexto, sino que se presta a distintos juegos. Y ahí van a encontrarlo también en Foucault, hay distintas estrategias discursivas. ¿Y por qué esa potencialidad que tiene el enunciado para inscribirse en distintas estrategias discursivas? Es lo que le da una autonomía del contexto y que no tenga un sentido directamente anclado en un contexto, sino que pueda prestarse a múltiples sentidos a partir de las inscripciones que tienen distintas prácticas discursivas. Otro término que van a ver en la arqueología del saber, prácticas discursivas. Dale, decir. Y no, y en esa práctica discursiva la excavación, como Ujú. decía Bakhtin o como decía en otra Ah, oportunidad sí, Eco, en la raíz la excavación del lenguaje, ¿no? sí, Como mira la qué bueno. semiótica pone la letra, porque en realidad es la letra, en ese gen excavado desde el lenguaje, Está para bueno cada época y para relacionarlo. cada singular. Sí. Hay autores que lo han relacionado con toda esta línea con Bakhtin, por ejemplo. Con Pienso Bakhtin, en claro, Marc Angenot, que sí. tiene un libro muy interesante, Angenot, exacto. El Ujú, discurso sí, social, que el tipo ujú, agarra, cuando sí. fue el caso de Dreyfus, agarra todo lo que se dijo, todo lo que se publicó en ese año en Francia, creo que es 1889, todo lo que el tipo agarra y reconstruye todo lo que se republicó, todo lo que se dijo en ese año en Francia, y empieza a investigar, lo toma como una formación discursiva, y empieza
a investigar, bueno, las condiciones de enunciabilidad. Y toma Berroes, que también un filósofo Ujú. abandonado, Sí, y es el también. primero que toma Berroes y dice, ¿no? Que de la semántica, del gen del lenguaje, para Ujú. apoyarse en la semiótica, justamente la lengua, la langue, como decían en Francia, justamente la langue, el origen. Sí. Sí, Foucault tiene toda una discusión ahí con la semiótica, está más adelante cuando habla de los speech acts, y empieza, bueno, ahí ya eso se va más lejos, ¿no? Pero digo, tiene esto, el enunciado, el discurso, acá podemos asociar, bueno, también la tela para cortar es infinita, pero pensémoslo de esta manera, el discurso tiene, el enunciado tiene una materialidad. Esa materialidad no es directamente asignable al contexto, no es que es simplemente el contexto, sino que tiene más que ver con las disputas, con las formas de circulación, con las readecuaciones, porque un enunciado cuando se repite, esto es interesante, un enunciado cuando se repite cambia. No es lo mismo decir el fumar es perjudicial para la salud hace 70 años que la forma en que se fue repitiendo le fue dando una circulación, pero también lo fue desplazando, lo fue moviendo. Y esto es lo segundo. Los enunciados, si uno empieza a estudiar un enunciado y ve cómo va llevando a otro, y ese enunciado va llevando a otro, y cómo va inscribiendo y va formando como una especie de red, Foucault dice, eso se llama, es una regularidad discursiva, que un enunciado te lleve a otro, digo, fumar es perjudicial para la salud, porque hay que cuidarse la salud. Y cuidarse la salud es importante para poder tener más longevidad. Y tener más longevidad nos permite ser más productivo, nos permite extender la vida productiva. Y extender la vida productiva, digo, esas asociaciones Sí, que uno puede ir haciendo, ¿eh? tirás de ahí y te dan ganas de fumarte un faso, o sea, Sí. al Yo final soy de medio eso decís, no, fumador. listo, Yo Claro, soy medio lo que terminé. fumador, pasa, capaz que como que lo estoy que pasa es sacando que, mi... lo que pasa es que tomaron las cualidades de la marihuana y engañaron a la gente, como dijo usted, la publicidad que el tabaco hacía bien a los pulmones, y se introdujeron al tabaco. Porque esas propiedades que le atribuyeron al tabaco las tiene la marihuana en realidad. Hicieron un Mira. engaño y satanizaron la marihuana. Ahora, por suerte, ya es legal. Bueno, ahí Eh, toda una discusión que a mí me excede también, claro, pero digo, como eso también, el uso sí, del cannabis. sí. Vieron que hoy se habla de cannabis medicinal. Una cosa Legal, que era directamente es impensable. legal. Uno puede tener Sí, 9 sí. plantas y andar con 40 gramos y fumar tranquilamente porque es legal y no es Pero el droga, hace bien. tabaco también El puede ser tabaco es medicinal, ¿eh? porquería. No, no, el tabaco es todo lo No, contrario. Todo lo no, contrario. Pablito. No, Vos Pablito, sos de no. los médicos El de los tabaco, 50. no, no, yo soy de la A actualidad, en ver, donde, mira, explícame, a vos ver. vas a un hospital psiquiátrico y los médicos y el personal Ah, de sí, salud en a el un Borda están todos paciente que fumando. está. Todos Entonces, fumando. bueno, Es una cuando Es locura eso. verdad, es llevamos, verdad. ¿Cómo van a bueno, fumar en el yo hospital? tengo, Eso es una locura. bueno, Bueno, hay esto que una, está pasando ahora es bueno, cuando pero habla de la autonomía relativa del discurso. Y, sí. exactamente. y cómo Y Y yo quería, creo, circula, y pero toda circulación es una disputa. es que todo enunciado, de alguna manera, de acuerdo a cómo vos lo manipulaste, puede llevar a una falacia. No, Cuando pero vos ojo, lo... porque acá no estamos pensando en condiciones de veracidad en el sentido que se piensa por ahí en la epistemología moderna. Está ¿Sí? bien, pero cuando vos decís que el tabaco es perjudicial para la salud, es cuestionado. Puede ser cuestionado hoy en día eso, más allá de la evidencia que hay, porque yo te puedo preguntar, ¿de qué tabaco me estás hablando? ¿El de la planta, que puede ser orgánico, o el que está procesado con 4.000 sustancias cancerígenas? ¿De qué tabaco me estás hablando? Claro, claro. ¿Con qué uso de También. frecuencia estás usando ese tabaco? ¿Es el tabaco que te fumás una vez que tenés una relación sexual, o es el que te fumaste 4 paquetes de cigarrillos en el día? Hay un uso ocasional, hay un abuso de algo que vos tengas y hay una adicción. Si eso lo llevas del tabaco a los hidratos de carbono, a las gaseosas, a la sal, a cualquier cosa, todo es perjudicial para la salud. Es más, lo que el colega mencionaba o el doctor mencionaba sobre el deporte. ¿Ustedes vieron Mm. cómo termina un deportista?
Un deportista ¿Alguna de alto vez? rendimiento a veces terminan, sí, terminan, Quiere decir que vos me decís, el ejercicio es beneficioso para la salud. Mentira. No hay bueno, pero ningún a ver, estudio, fíjate, no hay, Pablo, no sí. hay ningún estudio que haya demostrado que vos haciendo 1 hora de gimnasia toda tu puta vida vas a Qué vivir más que palabra. otra persona. Es No, está bien, mentira. yo Qué repito lo que escucho, palabrota. Por eso repito, pero no digo, aplico, no lo aplico. Digo una cosa, acá cuando ves esto, Qué es, palabra. ahí está, que no se entienda mal esto, estás relativizando en el sentido de que vas entrelazando un enunciado, después podemos discutir si es así, eso lo dejo para ustedes. Vas entrelazando un enunciado con otra cadena de cuestiones. Bueno, pero el cigarrillo, ¿qué tipo de cigarrillo? ¿Cuántas veces? ¿En qué momento? ¿Pero un paciente psiquiátrico? Etcétera. O la educación física. Bueno, digo, ahí lo vas entrelazando es lo que digo, las discusiones a veces cuando discutimos sobre algo que es aceptado y lo queremos disputar, etcétera, generalmente lo tratamos de entrelazar con otras cadenas enunciativas. Lo importante es que se siga una regularidad. Uno dice, no, el fumar es perjudicial para la salud porque te convierte, no sé, en un extraterrestre. Eso no tiene ningún sentido. ¿Sí? Uno lo va intercalando con otros enunciados y va siguiendo una regularidad que en esa misma concatenación va construyendo un sentido. Cuando Foucault habla de regularidad discursiva, habla de eso. Y las regularidades discursivas dan lugar a lo que se llama formaciones de discurso, formaciones discursivas también, que son campos de enunciados, constelaciones de enunciados, que pueden ser, a ver, nosotros acá podemos diferir, podemos decir, bueno, el fumar es perjudicial para la salud, todo, pero, a ver, todo, cuando uno dice eso, en un principio, todos entendemos de lo que se está hablando. Después podemos disputar, pero todos entendemos Eh, lo que se está hablando. O sea, podemos hacerlo, podemos estar de acuerdo, podemos no estar de acuerdo, podemos decirlo desde la palabra médica, podemos decirlo desde la palabra del cuidado cotidiano de la salud, podemos decirlo como exfumadores, podemos decirlo desde un montón de lugares. Pero eso en principio todos entendemos, es un enunciado vertebral, todos entendemos de qué se habla. Después podemos llevarlo para acá, llevarlo para allá, dentro de una formación discursiva. Dentro de una formación discursiva donde también decir, bueno, pero si el tabaco, una cosa es el tabaco que viene con alquitrán, no sé, con 200 millones de sustancias químicas, y otra cosa es el tabaco natural. También, bueno, ahí vas a hacer una formación, está dentro de una formación discursiva que te permite decir eso. ¿Sí? O sea, sobre la que uno se para para que su enunciación tenga un sentido para los demás. Nos estamos moviendo dentro de una formación discursiva que, como claramente pasa, no es heterogénea, no es homogénea, perdón, no es homogénea. No es que yo digo, el fumar es perjudicial para la salud y todos miramos, entendemos, lo llevamos eso para el mismo lado. No, es heterogénea, pero va haciendo sentido. Pues uno podrá hacer más sentido que el otro, podrá discutir, pero hay un lugar común donde nos movemos, Roberto. sí, me hace acordar esto cuando lo del tema de la disputa de los campos me remite a pensar en Bourdieu, Pierre Bourdieu y Kurt Sí. Lewin. Y con respecto al tema de las disputas, recuerdo algo que lo vi con Luis, con Varela, en Ética. Aristóteles, la virtud, el Ética Nicómaco, la virtud es el punto Mm. medio entre el exceso y el defecto. O sea, Bueno, hay alguna transmigración de eso. algunas cosas, obvio, pero evidentemente, por supuesto que en algún momento nos tendremos de pronto que plantear en un discurso. Es muy cierto que estaban hablando recién el tema este del deporte. Por supuesto, el discurso del deporte de alto rendimiento generalmente no está en estos momentos relacionado con el tema de la salud. También tenemos que pensar que el 99% de la población no lo hace. Entonces, por ahí de pronto, pero es un tema que daría para otro tipo de discusiones, estar viendo realmente los beneficios que puede llegar a tomar el tema de esta actividad. Pero por suerte, por cierto, hay una serie, digamos, de disputas y campos de tensión. Sí, sí, Esto sí. es un Bueno, lo poco lo que importante es quería decir. cuando, está bien, cuando nosotros, si usted
hacen investigación, están investigando un campo de saber, como puede ser el cuidado de la educación física, o están en algo dentro de la filosofía, ahora voy a tratar de dar un par de ejemplos. Tomarlo de esta forma también nos permite un poco desacralizar ciertos saberes, ciertas cosas, y empezar a ver esto, en qué condiciones, cómo circulan, qué materialidad tienen, quién lo dijo, cómo se reprodujo, qué sentido fue adquiriendo. Obviamente uno no puede conocer todo o dar cuenta de todo, siempre uno agarra como por un filamento, pero digo, es un método, tómalo como eso. Ahora voy a tratar de mostrar dos ejemplos, voy a dar si puedo. Uno que tiene que ver con el liberalismo argentino. Si yo les digo, en nuestra cultura política hay frases que uno las dice y hacen sentido o lo puede relacionar con algún punto de nuestra historia, con disputas, etcétera. A mí me interesa hacer, yo tengo un artículo, después si quieren se los mando, que escribí hace unos años, se llama para una arqueología de la política. Pues Foucault al final de la arqueología del saber dice, bueno, así como se puede hacer arqueología de los saberes, también podemos hacer una arqueología de la política, de los enunciados políticos, o que tienen, o que emergen de la política. Yo, por ejemplo, le digo, gobernar es poblar. ¿Qué me dicen? Alberti. Ese es un enunciado de nuestra cultura política. Gobernar es poblar. ¿Sí? Un enunciado dice, ¿y esto dónde surgió? Generación del 37. Está en las bases y punto de partida, ¿sí? Las bases y punto de partida para la organización de la República Argentina. Libro publicado en 1852, previo al derrocamiento de Juan Manuel de Rosas. Es el libro que inspira la Constitución de 1853. Allí Alberti dice gobernar es poblar. Un enunciado. Uno dice, bueno, ¿y con esto qué más se puede? Y civilización y barbarie. ¿Vieron como que va llevando, ¿no? Gobernar en verdad, dice, después Alberti dice, gobernar es civilizar, y poblar es civilizar. Entonces uno agarra, no sé, agarra las ¿Qué bases y lee. entendemos por civilización, además? Ahí va. Civilizar para Alberti es importar inmigración europea. Exacto, ahí, claro. ¿Eh? Y entonces, ¿qué entendemos por patria? Y Alberti dice, la patria, la patria no es el suelo. Digo esto porque después quiero que vean cómo esto empieza a circular en el siglo XX. La patria no es el suelo, la patria es la libertad, es el orden, la riqueza, la civilización organizados en el suelo nativo, bajo su enseñanza y su nombre. ¿Tá? La Europa, pues, nos ha traído la patria, si agregamos que nos trajo hasta la población, que constituye el personal y el cuerpo de la patria. ¿Sí? Un enunciado que está en un libro que es fundamental para la historia de la política argentina, para la filosofía, porque Alberti hacía filosofía jurídica y filosofía política, es fundamental. Podemos tomarlo como parte. ¿Qué es parte de esto? La cultura política, es parte de la filosofía política de la Argentina en el siglo XIX. De la Podemos cultura popular, inscribirlo en la historia de las ideas. Bueno, ¿y qué se dijo después? Y lo que dijo Alberti, después qué dijo Sarmiento, qué dijo Mitre. Podemos inscribirlo en distintos campos de saber que ya conocemos, la filosofía política, insisto, etc. Eso es un enunciado. La patria no es el suelo, gobernar es poblar, poblar es civilizar. Son enunciados que quedaron muy sedimentados, están sedimentados en nuestra cultura política. 100 años después de Alberti, 100 años después de que Alberti pronuncia, 100, un poco más de 100 años, estos enunciados, si uno hace la investigación, es interesante porque yo leí las bases, no sé qué, leí distintas recepciones que hubo después de Alberti, leí lo que los historiadores dijeron de Alberti, Alperín Dongui, Oscar Terán, Canal Feijó, etc. Y después me puse a ver cómo empieza a circular de vuelta este discurso de las bases, porque es el discurso de las bases, ¿no? Este discurso de instaurar, de refundar la nación argentina sobre nuevas bases. Ustedes saben, Alberti no decía, bueno, nosotros cuando Alberti diseña la Constitución, dice, nosotros no tenemos que volver retomar la impronta de los independentistas, porque las nuevas constituciones no tienen que tener
una impronta independentista, tienen que apuntar más a la libertad de la sociedad civil. Entonces Alberti ya como que dice, vamos a refundar la nación argentina después de todo de la guerra civil, de la época de Rosa, etcétera, sobre nuevas bases. Y escribe este libro, Bases y Puntos de Partida para la Organización de la República Argentina. Entonces dice, uno ve que el liberalismo argentino ya desde el comienzo tiene una discursividad refundacional. Muy importante esto. El liberalismo argentino tiene una discursividad refundacional. Instaura las bases para una nueva nación. Tiene un proyecto de instaurar las bases para la nación. Está en Alberdi, está en Sarmiento, está en muchos representantes y figuras de la generación del 37. Está en Mitre, por supuesto. Bien, hacemos un salto en la historia. Vamos a los años 50, 60. En los años 50 y 60, ¿qué está pasando en Argentina? Acaban de derrocar al peronismo, Revolución Libertadora, pasa la Revolución Libertadora, viene Frondizi, hay una reforma constitucional, la del 57, que viene a derogar la reforma del 59, del 49, perdón. Hay toda en ese momento es interesante verlo porque hay de distintos grupos intelectuales que estaban interviniendo en ese momento en la discusión pública, sobre todo que venían del liberal conservadurismo argentino. El liberal conservadurismo es parte de la tradición política argentina, también está lo que escribió los libros de Botana, que han hablado sobre esto. El liberal conservadurismo es parte de la tradición política argentina, entra en crisis en los años 30, 40, sobre todo a partir de la crisis del 30, y que después del derrocamiento, ya desde antes, durante el peronismo, se empieza a reconstruir, empiezan a aparecer nuevas ideas, se empieza a reorganizar y vuelve a intervenir después, en el marco de la Revolución Libertadora, vuelve a intervenir en las discusiones públicas y cuando interviene es interesante porque uno empieza a ver que hay muchos grupos, que ahora un poco yo, están, por ejemplo, el grupo de los Venegas Lynch, de Venegas Lynch, abuelo, que funda en el 57, funda un centro, un think tank, sería un think tank muy primitivo, que se llama Centro de Estudios sobre la Libertad. Yo tengo me estoy trabajando con esto, varias publicaciones, publicaban la revista Ideas sobre la Libertad, que estas son de los años 60, publicaban libros, fueron los primeros que publicaron a Hayek acá en la Argentina, lo tienen a Hayek, a Friedrich Hayek, el autor el referente de la escuela austríaca, los primeros que publicaron a von Mises, los que trajeron las ideas libertarias a la Argentina en los años 50 y 60, esas cosas que parecen tan nuevas, tienen una historia, toda una arqueología. Publicaron a Rothbard, fueron los primeros que tradujeron a Rothbard, Competencia y Monopolio. Digo, esas cosas circulaban acá en Argentina. Estos grupos, está el grupo como de Jaime Perrió, está el grupo de los Venegas Lynch, está el grupo Alzogaray, también todos intelectuales, tipos referentes del liberal conservadurismo que empiezan a meterse en política, algunos son ministros de Economía, que empiezan a meterse en Sí, política. Alzogaray fue en el 50 y pico, ministro de Alzogaray fue Economía. ministro de Economía del 59 al Hizo una 61. devaluación, sí, sí. Sí, fue uno de los primeros en Hay que pasar el invierno. recordado por el enunciado. Ese. Ahí tenés un enunciado. Ese. Hay que pasar el invierno. Instalado, ahora voy a eso, espérenme. Instalado en la política, en la cultura política argentina, hay que pasar el invierno, hay que cruzar el túnel, hay que, los brotes verdes, estamos a mitad del río, bueno, etcétera. Hoy en día, bueno, circulan enunciados, no tiramos el esfuerzo a la basura, que están inscriptos, uno dice, bueno, uno los toma, pero esos enunciados están inscriptos, tienen toda una circulación, son enunciados que uno los empieza a escarbar y llega hasta los años 50. En los años 50, todos estos grupos intelectuales que empiezan a intervenir en la discusión pública, que discutían contra el desarrollismo, contra el discurso de la CEPAL, contra toda, en esa época ustedes piensen que la economía se está empezando a profesionalizar. Se funda la carrera de economía en la UBA a fines de los años 50. Se funda la carrera de economía. Ahí va a hablar, por ejemplo, Ludwig von Mises, que es un gran referente de la escuela austríaca. ¿Quién lo trajo? Lo trajeron los Venegas Lynch. Venegas Lynch, abuelo. Va a hablar Hayek ahí también. Hablan en la Bolsa de Comercio. Dios, son espacios espacios de socialización donde empiezan a circular determinados enunciados.
Y uno de estos enunciados que empieza a ver, que uno empieza, que yo esto lo he investigado mucho, se reactiva en este momento el discurso refundacional. Y esta idea de que hay que volver a las bases y que hay que refundar la Argentina, hay que ir hacia una Argentina posperonista, refundada, ¿sí? Refundada sobre nuevas bases. ¿Y cuáles son esas bases? La Constitución de 1853. Y ahí aparece un señor llamado Federico Pinedo, seguro que lo tienen, Pinedo, no Pinedo, el abuelo del que fue del ex canciller de Macri, que escribe este libro, que lo publica en los Venegas Lynch. Fíjense, de vuelta, condiciones de circulación, ver condiciones de circulación y de producción de discurso. Este libro que se llama, no, este no es, perdón, bueno, lo tengo por acá. La Argentina en un cono de sombra. Este tipo de publicaciones son muy del Centro de Estudios sobre la Libertad de los Venegas Lynch. Este tipo de etapas. La Argentina en un cono de sombra es un libro que publica Pinedo, se lo publica el Centro de Estudios sobre la Libertad, que es un libro que donde Pinedo llama a recuperar, a reinstaurar, y lo escribe previo al golpe de Estado contra Arturo Illia, donde dice no alcanza con hacer cambios de régimen o de gobierno. Lo que hay que hacer es volver a la Constitución de 1863. ¿Sí? Y ahí reactiva, les voy a leer un par de cosas. Ahí lo que Pinedo hace es reactivar toda la enunciatividad de la generación del 37. Trabajaba con Grondona ese. No, Pinedo abuelo, no sé si se cruzó con Grondona. Grondona era más joven en esa época, puede ser. A ver, fíjense lo que dice Pinedo. Esto lo dice en 1966. Dice, cuando entró en vigencia la Constitución del 53, de 1853, lo que existía en este país era menos que el esbozo de una nación moderna, en donde no había hasta la víspera, fuera de unos pocos núcleos poblados y sus reducidas zonas de influencia, que unos cazadores de nutria, de avestruces y de vacas alzadas, y algunos gauchos transeúntes, cuando no tribus salvajes, se habían instalado y aumentado en número a velocidad asombrosa un pueblo civilizado, de pura cepa europea. Uno dice, che, pará, esto tiene una relación acá, está dialogando, está reactivando lo que les acabo de leer de Alberdi, de la idea de la civilización. Resuena Alberdi, resuena civilización y barbarie de Sarmiento. Hay una resonancia ahí, ¿no? Hay como un eco. Ahora, cuando Pinedo está enunciando eso, no está simplemente restituyendo, repitiendo lo que dijo Alberdi, lo que dijo la generación 37. Lo está trayendo, lo está introduciendo en otra formación discursiva, porque el lugar donde lo está diciendo es un grupo, la espacialidad, el grupo de donde está hablando, que era el de los Venegas Lynch, los Alzogaray, de estos grupos que empiezan a circular entre fines de los 50 y principios de los 60, estaban muy ligados no solo con la generación del 37 y pretendían releer y traer de vuelta, decían, bueno, todo desde Irigoyen para acá, primero, inscriben todo el discurso de la generación del 37, lo inscriben o lo resignifican a partir de una narrativa decadentista. Ellos son los primeros que dicen la Argentina ha entrado en decadencia. La Argentina lleva, en ese momento decían, la Argentina lleva 50 años de decadencia. ¿Cuándo empezó la decadencia? Con el sufragio universal. Y se acentuó con Irigoyen, la crisis del 30 y el peronismo. Entonces, introducen todo, dice, antes Argentina era el país, una Argentina potencia, ubicada entre los primeros países del mundo, una Argentina grande, granero del mundo, y con la democracia de masas y el intervencionismo del Estado sobre la economía, entró en un camino, introducen toda una narrativa decadentista leída a partir acá introducen también mucho Ortega y Gasset, el Ortega y Gasset de la rebelión y las masas, que había estado en Argentina acá. Ortega y Gasset es muy recordado por una frase que pronuncia cuando viene acá, que es argentinos a las cosas. Un enunciado también que tiene muchísima historia. Fíjense cómo los enunciados se van concatenando, ¿no? Todos estos intelectuales recogen esa impronta decadentista que viene de Ortega y Gasset y su lectura sobre la sociedad de masas y lo usan para hablar de la historia argentina, para periodizar la historia argentina. Dicen, hubo 50 años de la independencia hasta hoy, dicen, hubo 50 años de anarquía,
50 años de prosperidad, que es cuando se sanciona la Constitución de 1853 bajo la impronta de la generación del 37, hasta la sanción del sufragio universal, y ahí hay, ellos están escribiendo en los 60, hay 50 años de decadencia, que son 50 años de masificación de la democracia, masificación social y intervención del Estado en la economía. Toda esa impronta, sobre todo la última, intervencionismo estatal en la economía, empiezan a introducir un montón de términos y lo empiezan a mezclar, a mixturar con la generación del 37, porque empiezan a decir, la decadencia es la colectivización, es el colectivismo, es la intervención del Estado en la economía, y ese lenguaje no viene en la generación del 37. Ese lenguaje venía de la Mont Pelerin Society. No sé si saben lo que es la Mont Pelerin. La Mont Pelerin Society es una reunión, un grupo intelectual que se junta en el 47, después de la Segunda Guerra Mundial. Ahí estaban Hayek, estaban Wilhelm Rehm, que es referente al ortoliberalismo alemán, estaba von Mises, estaban un montón de Milton Friedman, había un montón de economistas que después van a hacer muchos premios Nobel durante los años 70, 80 y 90. Hay una serie de economistas que empiezan a introducir un lenguaje y empiezan a pensar que ellos tienen una misión civilizacional. Muchos dicen la Mont Pelerin Society es la cuna del neoliberalismo. Es como uno de los puntos de partida del neoliberalismo. El neoliberalismo no entendido como lo entendemos hoy. Ellos lo que tratan tanto de hacer es refundar al liberalismo después de la crisis de los años 30. La crisis de los años 30 destruyó las doctrinas liberales que circulaban hasta ese momento, y en el 47 se juntan muchos economistas, sociólogos, juristas, filósofos, que se entendían como liberales con la idea de refundar y ir hacia un nuevo liberalismo. Lo que llamamos neoliberalismo viene de ahí. Y ellos tenían una misión civilizacional, decían hay que luchar, están hablando en la época de la Guerra Fría también, hay que luchar contra las tendencias colectivistas que vienen de Oriente. Hay que frenar las ideas liberticidas, usan todo el tiempo ese lenguaje, hay que parar el comunismo, la intervención del Estado en la economía, toda intervención del Estado en la economía conduce al comunismo y al totalitarismo, esta es la tesis de Hayek, el camino de servidumbre, bueno, todo ese discurso que estaba circulando en ese momento, que estaba circulando en Europa y Estados Unidos, Pinedo, Alzogaray, los Venegas Lynch tenían muchísima relación con estos intelectuales, de hecho Venegas Lynch había conocido a Hayek y a von Mises en los años 50, cuando viene la Revolución Libertadora es designado como funcionario plenipotenciario de la Embajada Argentina en los Estados Unidos. Allí conoce a Leonard Read. Leonard Read es uno de los fundadores del libertarianismo estadounidense. Crea en el 47, perdón, en el 46 la Foundation for Economic Education, esta idea de educar a las masas en los saberes de la economía, y ellos dialogan con todo eso y dicen, bueno, hay que llevar esto para la Argentina. Y cuando lo llevan, tratan de vincularlo, de entrelazarlo con la tradición liberal argentina, puntualmente con la generación del 37. Entonces están todo el tiempo mixturando la enunciatividad, los sedimentos enunciativos que había dejado, que estaban relacionados con la generación del 37, con la enunciatividad que estaba emergiendo y que empezaba a circular en ese momento en muchos países, sobre todo en muchos países en el hemisferio norte, occidentales, estaban vinculando toda esa enunciatividad de la tradición liberal argentina, estaban tratando de vincularla, de mixturarla con la tradición, con la discursividad que emergía de la Mont Pelerin Society. Es decir, estaban pensando en un nuevo liberalismo para la Argentina. Y tenían en eso, en ese intento, reactivan un discurso refundacional. Entonces ahí se empiezan a reactivar toda una serie de enunciados cuyo centro principal es la Constitución de 1853. Ellos piensan refundar la Argentina en base a la recuperación de la Constitución de 1853, y uno dice, bueno, ¿qué querían? ¿Traer simplemente restituir la Constitución de 1853? No, porque también la interpretaban de una forma que desde la grilla discursiva de la Mont Pelerin Society, esto lo hacía, por ejemplo, les leo, Venegas Lynch, decía, fíjense, la historia de los últimos 50 años, está hablando en el 60, con algunos altibajos, es una base constante de las ideas colectivistas. Y después dice, a ver, espérenme un segundito que lo estoy buscando. La Constitución del 53 establece un concepto de gobierno limitado
gobierno limitado es un término que en verdad se usaba en la Mont Pelerin Society. Es un término que emerge, que está muy vinculado con Hayek, conforme dice, y este concepto de gobierno limitado se corresponde con la tradición argentina contra la opresión y la tiranía, así como también con las leyes inmutables que Alberti habría volcado en la Constitución de 1853. Y estas leyes inmutables son derechos sustantivos, el derecho a la vida, a la propiedad y a la libertad. Miren, vida, propiedad y libertad es el eslogan. Vida, propiedad y libertad. Entren a cualquier think tank contemporáneo, a la Fundación Atla, a la Fundación Faro, a muchos grupos intelectuales vinculados con la escuela austríaca. Vida, propiedad y libertad es el eslogan de la filosofía de la escuela austríaca. Y ellos empiezan a leer a partir de ese eslogan, a partir de ese enunciado, porque ahí tienen un enunciado, vida, propiedad y libertad. Venegas Lin abuelo, dice, esto es lo que la Constitución de Alberdi quería decir, la base que quería establecer la Constitución de Alberdi es la vida, la defensa de la vida, la propiedad y la libertad, como aquello que ningún gobierno puede tocar a costa de volverse totalitario. ¿Qué quiere decir esto? Que hay toda una reactivación, hay toda una reactivación enunciativa de la Constitución de 1853, de las bases filosóficas de Alberdi principalmente y de otros referentes de la generación 37, pero no es que simplemente están repitiendo 100 años después lo que decía la generación 37, lo están reactivando, pero están mechando con toda una discursividad que circulaba en esa época, venía fundamentalmente de la Mont Pelerin Society y más específicamente de la escuela austríaca. Leo una cosita más también de Venegas Lynch. Dice, a ver, ¿dónde está? Espérenme que lo perdí, porque tengo acá un montón de enunciados que uno va trayendo. A ver, eh, sobre el concepto de gobierno limitado. Bueno, ahora lo perdí. Pero tratan de vincular la Constitución del 53 y lo que Alberti dice en las bases y punto de partida para la organización de la República Argentina con una serie con el concepto de gobierno limitado. Lo anteponen al colectivismo, la idea de que la defensa de la vida, la propiedad de la libertad, que en verdad después la libertad de la que hablan es libertad, no es libertad seca, sino libertad económica. Toda esa relectura no es simplemente una relectura, es todo una nueva formación discursiva que se empieza a formar en aquella época y que llega hasta hoy, que se empieza a formar en aquella época y que reactualiza, reinterpreta, vuelve a reconstituye dentro de una nueva regularidad al discurso de la generación del 37. Porque la ¿Y generación por qué hay que tender ese puente? En términos Foucaultianos te lo digo. ¿Por qué para mí, para la entender la nueva actualidad. ¿Cómo? Para mí, para entender el presente. No, lo que te quiero no, para lo que vos dijiste está perfecto, me Sí. encantó lo que dijiste. No, no te estoy preguntando a vos, te digo, Ah, ¿por qué la nueva discursividad, por ejemplo, que ellos dicen, bueno, hay vida, libertad y yo me olvidé de propiedad? vida, Digo, libertad y propiedad. esa nueva discursividad, ¿por qué ellos tratan de vincularla, de anclarla a la discursividad o al episteme de la generación del 37? ¿Entendés lo que te quiero decir? Porque tienen que. Sí, sí, sí. Porque hacen un juego, que está buena la pregunta, hacen un juego acá también es interesante esto pensarlo de la teoría de los intelectuales. Ellos tratan de hablarle a la política y a la cultura argentina desde el lugar del intelectual que tiene la autoridad del saber, y esa autoridad del saber la construyen en base al saber económico, puntualmente el saber económico que emanaba de la escuela austríaca y de otras corrientes de la Mont Pelerin Society, pero también quieren anclar. Esto en Pinedo es clarísimo. Ustedes vieron cómo habla con un lenguaje que parece por momentos del siglo XIX. También lo quieren anclar con la autoridad de la tradición. Porque quieren, digo, acá hay que pensar las prácticas con las cuales el intelectual desde las cuales el intelectual se reconstituye como autoridad. Y ellos están en un juego de hablar de la autoridad del saber económico, que en verdad es bastante político, porque hablan de colectivismo, de comunismo, en ningún momento hablan de teorías económicas. Y el saber y la autoridad de la tradición. De hecho, ellos mismos dicen Alberdi, Belgrano.
y otros referentes, sobre todo retoman a Alberdi, a Sarmiento no tanto, y es interesante por qué no lo retoman, ¿no? Pero dicen, están en la misma línea que Hayek y von Mises, en la misma línea de la filosofía de la libertad. Son representantes de la filosofía de la libertad. Tratan de fundar el saber, mixturarlo con la autoridad del saber con la autoridad de la tradición. Y ese lugar, esa posición les da un lugar desde donde hablar, decir, bueno, mirá, me tenés que escuchar porque mirá desde dónde estamos hablando, ¿se entiende? Porque ellos le Sí, se hablaban, conectan se Eso, conectan con la autoridad de la tradición, pero al mismo tiempo su discursividad es como siempre refundacional. O sea, de sí, alguna manera están diciendo la tradición, pues yo podría decir ahí hay dos tradiciones. Ellos en todo caso encarnarían una o querrían dialogar con una y habría otra, la que ellos llaman colectivista o lo que sea. sí, Yo podría, la línea, qué sé yo, San Martín, Rosas, Perón, qué sé yo, pensar en otra línea. Pero al margen, lo que te quiero decir es, a mí me sorprende esa voluntad reconectar, ¿no? De reconectar epistemes, discursividades. Ellos podrían decirme algo del orden, esos son discursos del pasado, mirá, fíjate, las nuevas ideas liberales que vienen del mundo son estas y nosotros tenemos que orientarnos, que es un poco el discurso de Sarmiento o de Alberdi respecto del pasado. Acá hay claro. una tiranía, somos la barbarie, las ideas civilizatorias vienen de fuera, orientémonos hacia allá. A mí me parece que está bien lo que estás diciendo, es muy interesante, pero esta segunda discursividad que se orienta hacia afuera, hacia la civilización, que es refundacional, sin embargo, está interesada en reconectar con ese pasado discursivo, ¿no es cierto? Sí, porque está, primero, se puede responder, está dentro de la lectura que ellos hacen de la historia argentina. Y segundo, justamente, como están trayendo ideas de afuera, la idea, te lo digo así más de sentido común, como están trayendo ideas ideas que son novedosas para la época, para darle más legitimidad y aceptación, porque ellos le hablaban mucho a la dirigencia política, a la dirigencia política y empresarial, pero también tenían esa idea que la tuvo la generación del 37 también, de hablarle a la opinión pública, de hablarle al público instruido. Ellos tratan de decir, no, esto que estamos trayendo no son ideas extranjeras, están ancladas en nuestra tradición. Te lo voy a mostrar diciendo, mirá, Alberdi, lo que decía Alberdi no es muy distinto a lo que decía Hayek, te lo digo en forma brutal, ¿sí? En nuestra Tratan tradición de- extranjerizante están en Claro, bueno, pero ellos también tratan de anclar, bueno, para esto una pero no es discusión parte del discursiva, discurso de todas las tradiciones, eso, de todas las tratan de tradiciones políticas. anclar, perdón, tratan de Todos anclar, los grupos de poder tuvieron Claro, todas las tradiciones políticas intelectuales tienen un al discurso servicio de diferenciado. sus intereses. Y es obvio que las clases dominantes hacen eso. Lo que pasa es que ellos se encontraron en un siglo en donde el proletariado también tenía sus pensadores que expresaban otras ideas. Entonces ellos tenían que reflotar en alguna tradición perdida, en algo que quedaba nostálgico. Hoy tenemos a un tipo que te está diciendo que sacó 12 millones de pobres, 12 millones de y argentinos que de la también tiene pobreza, mucha... y hay Sí. gente que lo cree. Bueno, más allá de eso, digo, pero también hay toda una discursividad, en la discursividad gubernamental también hay mucha apelación a la generación de, cuando dicen hacer Argentina grande de vuelta, algo que hemos escuchado que en verdad dice, pero esto viene de Estados Unidos. Te lo traigo un ejemplo más contemporáneo, sí, Make American Great Again. Eso dice, "Bueno, pero esto es recontra, pero esto qué tiene que ver con nosotros. Si viene de Estados Unidos, lo pronuncia Trump, pero cuando dicen hacer Argentina grande de vuelta, están refiriendo a la Argentina del primer centenario. Y ahí hay todo un diálogo. Si no, esto no es tan extranjerizante como nos puede parecer. Está en nuestra historia. Son estrategias discursivas. Justo cuando Foucault habla de estrategia discursiva es esto, ¿no? Cómo darle autoridad al enunciado, decir, mirá, esto está en nuestra historia. Y también hay toda una discusión, hay una cosa lo que dijeron que me parece interesante explorar, o tirar a modo de hipótesis, no, acá no lo vamos a resolver. Pero ellos también tienen toda interpretación de dónde están las bases, no solo jurídicas de la Argentina, sino las bases poblacionales, porque tienen toda una idea de que la Argentina no es hispánica, es anglosajona. Tienen la idea de que la Argentina tiene raíces anglosajonas. Y ahí toman Alberti también. Tienen la idea de que en la Revolución de Mayo incluso no había, porque la Revolución de Mayo hay muchísimas interpretaciones, no vamos a meter con eso ahora. Pero dicen, la Revolución de Mayo no solamente había tendencias que venían de inspiración, no solamente está inspirada en la Revolución Francesa, que a veces puede Mariano Moreno, etcétera,
no solamente está inspirada en la Revolución Francesa, sino que también está inspirada en la Revolución Inglesa y norteamericana. Ellos hacen toda una lectura de la Revolución de Mayo, o sea, no había una sola línea acá había varias líneas discutiendo. Y nosotros, Alberdi lo que quiere hacer es, cuando Alberdi habla de exportar inmigrantes anglosajones y reivindica la libertad inglesa, esto está en la omnipotencia del Estado, Alberdi está efectivamente enunciado. Dice, él lo que quería era conectar ya en ese momento con toda la tradición anglófila que venía. Por eso lo toman a Sarmiento, porque Sarmiento dialoga más con la Porque tradición Claro, francesa. exactamente. Entonces ahí uno entiende por En esa ese distinción. sentido, Sarmiento es más interesante, es más jacobino que ellos. Es mejor. Es Sarmiento tiene tremendo y Sarmiento, sí. Sarmiento desde una visión, si uno se pone muy ortodoxo, Sarmiento es estatista. Si lo ve más desde las discusiones que había en el siglo Claro, XX. claro, claro, sí. Porque El Alberti te Facundo dice educación por las cosas. por las Educación por cosas. las cosas. Alberti eso dice Alberti. Sarmiento es, no, educación desde el Estado. ¿Sí? Entre muchas otras cuestiones. Pero digo, hay toda una lectura de las bases de la Argentina, lo que se está disputando ahí, que me parece que sirve para entender el presente también, ¿eh? Lo que se está disputando ahí, ¿cuáles son las bases de la Argentina? Y están discutiendo mucho contra el hispanismo, digo, por ahí lo han visto en otras materias, no sé, o en otros ámbitos, están discutiendo mucho, es decir, la Argentina tiene también bases que vienen de la Revolución Inglesa y norteamericana y que vinieron a la Revolución de Mayo y que Alberti trata de reactivar y que ahora vamos a reactivar nosotros después, un siglo después de Alberti. no Es toda resiste la una disputa evidencia por la esa idea. identidad nacional No ahí. res- No, sí, Sí, yo sé que esto, no resiste análisis, pero recuérdenlo, el discurso tiene una autonomía relativa y en este punto es capaz de producir sentido y también alineamientos geopolíticos, porque estos eso intelectuales iba a que decir. intervienen en los eh, 60. Pinedo claro. era un gran defensor de la alienación, el alineamiento de Argentina con los Estados Unidos. Ya lo venía haciendo desde los 30, porque Pinedo recorre casi todo el siglo XX, fue ministro de Economía bajo el gobierno de Justo, uno de los creadores del Banco Central de la República Argentina, del fundador de grandes partidos conservadores, fue ministro de Economía de Guido. Digo, los tipos también, también hay una cuestión histórica, que es que los tipos habían sido muchos ministros de Economía, habían fracasado, son mandatos que no duran ni un año, y dicen, no, claro, no alcanza con ser ministro de Economía, tenés que refundar la Argentina sobre sus bases constitucionales y poblacionales, porque ellos apelaban también mucho, le hablaban mucho al hijo del inmigrante, cuando hablan en los 60 al Sogaray, si uno lo lee, cuando los primeros libros que escriben en esa época, Pinedo mismo le está viendo todo el tiempo al hijo del inmigrante. Se dirigen al hijo del inmigrante. Si no, nuestros padres, que la nación de nuestros padres se ha perdido bajo el colectivismo y la decadencia. Recuperemos la nación. Estaba buscando una cita que también la dice Bene Galín. Recuperemos la nación de nuestros padres, la Argentina que fue grande, que hicieron nuestros padres, la Argentina de trabajo, la Argentina del esfuerzo, la Argentina granero del mundo. Digo, le están hablando algo ahí, a una base Tengo dormida, una si ustedes pregunta. quieren. Sí, Vos decís, le están hablando a alguien como que siempre ese discurso está dirigido a un otro. ¿Qué sí. pasa cuando ese discurso va cambiando o va circulando y cambia el contexto, pero el discurso se mantiene o se hace Con eso es lo presente? que estamos tratando de ver, justamente. Esto no es una restitución del discurso de la generación 37, porque está entrelazado y hibridado con otras discursividades que vienen de otros lados. Sí, yo quería sumar Sí. Alcira Argumedo. Así Alcira Argumero hace, Argumedo, sí. exacto, Dale. hace una síntesis interesantísima en Los laberintos de la crisis, poder transnacional, se llama algo así, una tapa roja, me acuerdo, en los 80, iniciados los 80, justamente recabando que hasta Vargas Llosa lo cita, o sea, quiero decir, hasta el campo de la literatura, con el acento en la geopolítica, que creo que es nodal para poder Mm. transmitir esto que venía pasando de los años 30 a fines de los 70, ¿no? Y todo lo que era lo latinoamericano. Alcira va siempre por esa lectura. Y es un libro que justamente recoge todo esto. Miren, déjenme leerle, esto igual yo lo tomo como ejemplo porque es un ejemplo más práctico, pero se puede hacer digo, no, lo tomo en esta línea, pero se puede hacer en otras cuestiones que estén investigando ustedes. Déjenme leerle lo que podríamos considerar enunciados, ¿no?
Acá encontré lo que estaba buscando. Se ha hecho abandono del concepto de gobierno limitado. Esto lo dice Venegas Lynch en el 66, en 1966. Se ha hecho abandono del concepto de gobierno limitado que nos legaron los fundadores de la nacionalidad. Gobierno limitado que sirvió de base a lo que fue nuestra patria libre. Fíjese los términos que usa, ¿no? Lo que en los mejores tiempos de la República brindó un magnífico ejemplo al mundo civilizado, por su portentoso progreso y la prosperidad de sus habitantes logrados gracias a la solidez de las instituciones libres, que infundieron confianza a las personas y dieron seguridad a sus inversiones. Esta cosa de la seguridad jurídica, el clima de confianza, que vengan las inversiones, eso no lo hablaba la generación del 37. Pero uno ve claramente cómo eso van mechando y van construyendo una nueva regularidad discursiva. Hablamos de cuestiones de la inscripción geopolítica de la Argentina. Este enunciado que les voy a leer ahora lo dijo Manuel Tagle. Manuel Tagle era un liberal católico ligado al sector automotriz de Córdoba, que escribió mucho en la prensa en los años 70 y estaba muy ligado también a la Mont Pelerin Society, esperen que no lo encuentre. Y dijo lo siguiente, hoy la salvación y preservación de la democracia, esto lo dijo en 1967, hoy la salvación y preservación de la democracia torna más apremiante que en la época de Sarmiento y Echeverría la tarea de educar al soberano. ¿Por qué? Porque ellos tenían esta idea de que tenían que ser divulgadores del conocimiento económico porque las masas no entendían. Las masas se dejaban llevar por la inmediatez, eran la gente, actuaban con una actitud natural, como diría Husserl, y decían, no, yo tengo más plata en el bolsillo, estoy mejor, y no veían que eso producía inflación, que contribuía a la decadencia. Entonces tenían toda una cosa, por eso fundan grupos intelectuales que son como proto-think tanks, para educar a las masas en el lenguaje económico. Entonces sigue diciendo Tagle. Manuel Tagle. Obligados cada vez más por la circunstancia, debemos dejar el papel de espectadores para convertirnos en protagonistas activos de la guerra mortal que el comunismo ha declarado a la civilización occidental. No caigamos en la trampa de combatirlo con la inflación, el dirigismo y el colectivismo, esas armas tan envenenadas que en el tercer mundo el enemigo nos proporciona insidiosamente. Fíjense, ¿no? Dice Sarmiento y Echeverría, educar el soberano, y dos renglones después habla de colectivismo, inflación y comunismo. Digo, esas son estrategias discursivas, son formas de construir enunciatividad, ¿sí? Esto lo dijo Tagle en el 67, Manuel Tagle. Manuel Tagle, hijo, pues aparte hay una cosa que pasa con los Venegas Lindo, Alzoray, que los hijos repiten los nombres de los padres. Manuel Tagle, hijo, organizó en la Bolsa de Comercio de Córdoba hace 3 semanas, 4, fue el que organizó en la Bolsa de Comercio de Córdoba la visita que hizo Milei la última vez que estuvo en Córdoba. Entonces, esto nos muestra la materialidad de los enunciados, cómo las cosas circulan y circulan en lugares concretos, materiales. Lo que ha sido la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, de Córdoba, de Rosario, la Cámara Argentina de Comercio también, como lugares donde han circulado enunciados, el Instituto Popular del diario La Prensa en los años 70, lugares donde muchos de estos referentes que venían dialogaban con la Mont Pelerin Society, con el libertarianismo, con la escuela austríaca, se paraban ya en ese momento, fines de los 50, 60, años 70, y producían enunciatividad, esos espacios concretos donde hablan, donde se pronuncia algo. Entonces es interesante estudiar esa materialidad. Yo por lo menos cuando hago arqueología no me quedo en el discurso solamente, sino que veo, bueno, ¿dónde ha salido este enunciado? ¿Dónde ha sido pronunciado? ¿Qué soporte material tiene? ¿Dónde fue publicado? ¿Quién lo pronunció? ¿Pertenecía a alguna agrupación, a algún grupo intelectual o a algún grupo de divulgadores? Estudiar, por ejemplo, el centro, es algo que estoy haciendo ahora mismo, el Centro de Estudios sobre la Libertad, que es como el primer grupo intelectual que en el 57 dice, nosotros vamos a difundir la idea de la escuela austríaca en Argentina. Y cómo lo hicieron, cómo se organizaron, a quiénes trajeron, a quiénes tradujeron, la revista Ideas sobre la Libertad, que yo tengo varios números acá, que publicaron hasta el 98, hasta el 89, del 57 al 89.
a quién iba dirigido, quién lo leía, quién lo subrayaba, por dónde circulaba eso. Fíjense, el Centro de Estudios sobre la Libertad, esto lo conseguí muy recientemente. El Centro de Estudios sobre la Libertad, fíjense, ¿no? Las tapas son todas iguales. Este es el de Pinedo, este es uno de Tagle, fíjense, ¿no? Hacia dónde va la democracia. Tiene otro que se llama, que es esto, porque ellos discutían mucho la geopolítica, que es el tercer mundo. Este libro es del 67 también. Bueno, la arqueología es esto, trabajar también con papeles viejos. Yo tengo un problema de tos porque está lleno de ácaros esto. Eh, este, este libro es del 59. Lo publicó José Santos Goyán, se llama Juan Bautista Alberdi, Evangelista de la Libertad. Y lo lee en clave de la Montpellier Society. Después está este otro, de Guillermo Martínez Márquez, Alberdi, el gran ordenador. Son tipos que dijeron, vamos a rescatar la filosofía. Digo, Alberti también se presta, como ustedes saben, si alguien por ahí trabaja esto, Alberti se ha prestado en la cultura política argentina, se ha prestado múltiples interpretaciones. El peronismo también habló de Alberti. Hay Scalabrini Ortiz tiene un libro que publica las bases para una la reconstrucción nacional. El tema de las bases fue muy pronunciado. Las bases, de volver a las bases, refundar sobre nuevas bases, circulaba en ese momento entre agrupaciones, entre campos de idea que eran totalmente antagónicos. Y sin embargo, hay toda una idea de reapropiarse, por eso van a la generación 37 también. Miren, fíjense esto, cómo pertenece a un campo enunciativo. En el 66, Federico Pinedo publica La Argentina en un cono de sombra, en el libro que les mostré recién, donde llama a volver a la Constitución del 53. En el 68, Álvaro Alzogaray publica Bases para una Argentina, para una política futura, para la acción política futura. En el 68, Alzogaray era embajador en Estados Unidos por el gobierno de Onganía. En el 76, Ricardo Sin, no sé si saben quién era Ricardo Sin. Ricardo Sin fue el autor intelectual del Rodrigazo y estaba vinculado con el grupo Sebel, el padre de Mauricio Macri. Tuvo un accidente en helicóptero en el 95. Y bueno, Ricardo Sin en el 76 escribe el libro La Segunda Fundación de la República. Y allí señala la necesidad de aplicar políticas de saneamiento como remedio al ciclo de decadencia que la Argentina venía atravesando desde Hipólito Yrigoyen. En el 81, perdón, Martínez de Oz, perdón, esto no, esto fue en el 76. Martínez de Oz, en el famoso discurso que da, búscanlo, está en YouTube, en el famoso discurso que da el 2 de abril del 76, llama a dar vuelta, espérame que lo tengo acá, llama a dar vuelta a la página de la historia, llama a dar vuelta a la página de la historia con un paquete Estatizante. Sí, con un paquete de medidas económicas y jurídicas de corte ortodoxo. Después, de hecho, Martínez de Oz escribe un libro que se llama Bases, fíjense cómo el tema de las bases todo el tiempo vuelve, Bases para una Argentina moderna, y la contratapa de ese libro, Bases para una Argentina moderna, publicado en 1981 cuando Martínez de Oz deja el Ministerio de Economía. Dice, en 1976 la Argentina se encontraba frente al abismo. Era de vital urgencia revertir la orientación de la política económica que provocaba el estancamiento y el atraso del país, sentando las bases para que con la libertad e igualdad de oportunidades se retomase el camino del progreso en beneficio de la nación y sus habitantes. Fue una vivencia inédita, un verdadero desafío que traía aparejada la necesidad de un profundo cambio de mentalidad, eso es la batalla cultural, ideada, vistos tanto de los gobernantes como de los gobernados. En el 89, Alzogaray vuelve a publicar un libro que se llama Bases para una Argentina Liberal, donde ahí escribe toda la política económica que después va a aplicar el gobierno de Menem 2 años después. Digo, este tema de las bases en el liberalismo argentino es recurrente, están todo el tiempo llamando a volver a las bases, y lo vienen haciendo desde fines de los años 50. Y hay todo un campo de una regularidad discursiva. Ahí hay una regularidad discursiva. ¿Sí? Esto yo lo hago en el campo de la historia del liberalismo, podríamos llamar, en Argentina, también en el campo de las ideas económicas, pero desde una perspectiva arqueológica. Y cuando uno hace arqueología,
medio que va a trabajar con estos papeles viejos que han quedado, porque Manuel Tagle es un ignoto hoy en día. Los Venegas Lynch, bueno, ahora tocaron la batería y la guitarra ahí con Milei la otra vez en el Movistar Arena, pero yo lo venía estudiando mucho antes y digo, wow, qué loco dónde llegan las cosas, ¿no? Pero digo, el padre también era un ignoto hasta hace poco, el hijo que es muy importante en la historia del liberalismo contemporáneo, el fundador de la ESEADE, la Escuela de Estudio Económico Argentino del think tank Libertad y Progreso, ¿no? Digo, son tipos que han sido han constituido campos de enunciación y que tienen mucho que ver con la historia del liberalismo en la Argentina, la historia del liberalismo y sus transformaciones, porque no es lo mismo la generación del 37 que esta generación post-revolución libertadora que se activa entre fines de los 50 y principios de los 60, como no es lo mismo, también hay muchísimo por investigar en la actual generación liberal, que también dialoga con ese liberalismo en los años 60 y a su vez dialoga con la generación del 37, pero dentro de otro campo de enunciatividad, ¿no es cierto? Bueno, eso es la forma en que una forma de hacer arqueología, no es la única, ni la más legítima, ni nada, pero es ir un poco a laburar con toda esa documentación. Ustedes van a ver en Foucault que Foucault habla, dice, tratemos a los escritos no como piezas sagradas, como monumentos, y acá está la palabra sagrada, impoluta, de la cual hay que hacer una exégesis, que eso lo hacemos mucho en la filosofía, cuando agarramos un autor, se llama liberalismo Locke, por ejemplo, ¿no? Lo agarramos y decimos filosofía política, liberalismo, contractualismo, y lo tratamos como palabra sagrada, dice Foucault. Pongámoslo en un campo más homogéneo, tratémoslo como un documento. Y acá doy un ejemplo más breve, si me permiten. Locke. Locke, acá también. Uno dice Locke y va, ¿dónde lo inscribimos? Filosofía política, en campos de la filosofía, ¿no? Filosofía política, contractualismo. En la línea Hobbes, Locke y Rousseau, eso casi que lo estudiamos en filosofía política, yo estudié en la Empirismo. universidad. No, contractualismo. Hobbes, Locke, Rousseau, como los principales referentes, son tres versiones de contractualismo, ¿no? Que dialogan entre sí y tienen sus diferencias. Ahora, Locke tiene, entre muchísimos enunciados que tiene Locke, hay uno que uno puede retomar y empezar a meter en un campo de enunciatividad que también lo va a llevar a la economía. ¿Qué dice Locke sobre el estado de naturaleza? ¿Alguien se acuerda? A diferencia de Hobbes. Vamos de vuelta, vamos a hacerlo rápido. ¿Qué dice Hobbes sobre cómo define, así rápido, no hagamos erudición? ¿Qué Hombre dice lobo del hombre. Hobbes, cómo define Hobbes al estado de naturaleza? ¿Qué es? Un estado Es el estado de todos contra de todos, hambre, ¿no? Es un estado de todo guerra. contra Es un todo, estado de un guerra. estado de guerra. ¿Sí? Es un estado de guerra donde lupus hominis lupus, un estado donde no hay civilización, no hay propiedad privada, no hay nada, nada está instituido. Es un estado de guerra donde gana el más fuerte, después nos unimos para derrocar al más fuerte. El poder, el mundo de las armas. El Locke pacto no, instituye, el pacto instituyente de la sociedad civil, ¿está? No del Locke Estado, daba de la claro, sociedad sí, civil, ¿sí? sí. Locke no, Locke le daba Ahí está. valor si uno tenía la propiedad, al trabajo que uno podía hacer en esa propiedad. Bien. Me En acuerdo de Locke, Damiani, en Locke, sí. En Locke, capítulo pregunta 5, de el final. segundo ensayo sobre el gobierno de la sociedad civil. El segundo ensayo sobre la sociedad, me mezcla todo, perdón. Capítulo Sí, 5 del segundo ensayo sobre la sociedad civil. El trabajo es previo al pacto. claro. Perdón, la propiedad está fundada en el trabajo. El trabajo, Las manzanas que caen del árbol son de todo. Ahora, cuando yo las junto y yo me tomé el trabajo de juntarlas y meterlas en un cesto, son mías. ¿Sí? plantación de tomates, me preguntó Damiani. Eh, entonces, hay propiedad antes del Estado, antes del pacto. ¿Sí? Claro, Y una cosa más, ¿cómo define Locke al estado de naturaleza? A diferencia de Hobbes. ¿Es un estado de guerra? no.
Me parece que no. Locke dice en el primer capítulo o el segundo de Ensayo sobre la sociedad civil, dice, no, no hay guerra, porque acá No, los seres humanos, el hombre, se orienta, se guía por las leyes de la naturaleza. De hecho, en el momento lo define como un estado de paz, previo al pacto. Dice, ¿dónde aparece el conflicto? Cuando en la administración de la justicia. Y esto es todo fundante de lo que puede hacer el Estado de Derecho. Porque uno no es objetivo con su propia causa. Dice, cuando uno va a hacer justicia, cuando se siente que lo han agredido y va a hacer justicia, no imparte justicia objetivamente. Va y lo hace, actúa más la venganza que el sentimiento de justicia. O que el criterio de justicia. Dice, por eso necesitamos un tercero que administra justicia. Bueno, ahí surge todo el Estado, el pacto, etcétera. Entonces, fíjense, porque ahí lo abre algo que después se va a migrar al pensamiento económico. En la misma época tenemos, no tanto así, poquito después, tenemos a Adam Smith. Adam Smith no era nosotros a Adam Smith lo tenemos como el fundador, el gran referente, el padre fundador de la economía. Eso en la historia de la idea nos dice eso. Uno donde ubica a Adam Smith en los albores del pensamiento económico. Y Adam Smith era filósofo, no era economista. De hecho, Adam Smith es un filósofo que tratando de responder al problema de la armonía social se vuelve economista. Esa es la tesis de Pierro Zambalión. En esa época se está pensando cómo vivir juntos, cómo hacemos para vivir juntos una vez que está depuesto el régimen feudal, la monarquía, los fundamentos divinos del orden. Y surge el contractualismo como respuesta a eso. ¿Cómo vivimos juntos? Porque hacemos un pacto, porque es mejor eso que matarse. ¿Cómo vivimos juntos? A partir del pacto, el pacto es el fundante. Veo cómo acá vuelve la cosa refundacional también. Pero el pacto es fundante del orden social. Hay toda una línea que se va a abrir en paralelo, pero que va a dialogar obviamente con el contractualismo, que va a decir, no, el pacto no es fundante ¿Podemos pensar en una sociedad sin pacto? ¿Podemos pensar en una sociedad previa al pacto? En Locke ya hay una línea ahí que se abrió. Pero después venía Adam Smith. Y Adam Smith escribe en 1756, escribe un libro que es mucho más interesante que La riqueza de las naciones, que es un mamotreto ilegible, que empieza a dialogar con la fisiócrata, bueno, que es la teoría de los sentimientos morales. Ustedes saben que en el siglo XVIII hubo muchísimo aporte por ese lado. Locke también dialogaba. Digo, ¿qué nos hace, digo, esta idea de, para quienes les interesa la ética, qué nos hace actuar moralmente? ¿Qué hace que no nos matemos entre nosotros? Y Locke Kant. dice, ¿cómo? Kant ahí aparece. Pero Kant es totalmente contrario a esto, Claro. a la idea de Adam Smith, perdón. Adam Smith, en la teoría de los sentimientos morales, dice, hay algo que nos hace vivir en sociedad, que es la empatía. Uno empatiza con la desgracia ajena, con la felicidad, uno empatiza con el otro. Y eso es previo a un pacto. Yo no necesito pactar, está inscripto en nuestra naturaleza, la empatía. Hay algo que naturalmente nos lleva a empatizar, a ponernos en los zapatos del otro. Y eso es fundante del lazo social. Ahora, hay un salto. En el mismo Smith, a fines del siglo XVIII, escribe La riqueza de las naciones. Y la tesis ahí no es la misma, porque ahí entra el famoso Smith de la mano invisible. La idea de que la organización social, la armonía social, puede estar fundada en algo que no es el pacto, sino el mercado. El mercado como ordenador y como regulador social. Y ahí entra toda la teoría de la mano invisible, pero ahí hay alguien que está como a la sombra de Adam Smith, que es otro Adam, que es Adam Ferguson, que viene de la escuela escocesa. Y Adam Ferguson escribe también a fines del siglo XVIII un libro que se llama Ensayo sobre, está traducido al español, un libro que se llama Ensayo sobre la sociedad civil, y plantea algo muy fuerte. Mete un enunciado, un solo enunciado que es fuertísimo. Un solo enunciado, que es este, yo me lo acuerdo de memoria. Dice, la sociedad civil puede funcionar no solo no habiendo pacto. La sociedad puede funcionar, podemos vivir en sociedad, podemos vivir juntos, podemos unirnos, no solo sin necesidad del pacto, sino también sin necesidad de la empatía. ¿Por qué? Porque estamos obligados a comerciar. Tenemos que comerciar, aunque no nos banquemos, no nos gustemos el uno al otro, no empaticemos entre nosotros,
estamos obligados a comerciar por necesidad, porque yo planto tomate, vos plantás papa y el otro carne, y necesitamos intercambiar para satisfacer nuestras necesidades. Entonces dice, puede haber sociedad sin pacto, sin empatía, siempre y cuando haya comercio, porque piensa en el comercio como instituyente del lazo social. Y ahí es donde empieza a surgir toda una serie de discursividad que piensa la sociedad como una sociedad de mercado. Y que de Cada ahí uno buscando el propio el- beneficio, cada uno ¿Cómo? buscando el propio beneficio. La idea, está bien esa genealogía que haces, cada uno buscando el propio beneficio, alcanzamos el beneficio de todos. O sea, por eso Sí, está el pero Adam. es más elemental todavía. Cada uno buscando el propio beneficio, comerciando, está obligado a socializarse. Está obligado a socializar con otro. El comercio es institutivo del lazo social, no el pacto, como pensaba Hobbes, como también pensó Rousseau. Es institutivo del lazo social. Y es más, si uno va de vuelta a Alberdi, al Alberdi de las bases y al Alberdi también de la omnipotencia del Estado, que escribe en 1880, Alberdi mismo lo dice, nosotros, la base de la república es el sujeto del interés. El sujeto que buscando su propio egoísmo contribuye al bienestar y es ese sujeto el que instituye el lazo social y ese sujeto no está acá, ese sujeto hay que importarlo. Entonces fíjense cómo ahí uno va plegando y va encontrando formas de cómo empezamos con la Pero filosofía política y cómo... el comercio no tiene en su esencia la necesidad de un pacto, porque yo para poder comerciar con vos necesito pactar algún tipo de medio de transacción, necesito encontrar, aunque sea en el trueque, ponernos como nos pasó en el 2001, cuando la gente iba con los vales y, digamos, cambiaba, yo te cambio 1 kilo de harina por 2 Sí, litros de lavandina, tenemos que hacer un pacto. sí, Me Tenemos pero parece, que fíjate que perdón, el encontrar 2001 alguna pero me unidad parece que de son pactos intercambio. distintos. es un Son pacto pactos distintos. entre particulares, no es un pacto social, no es el contrato social de Rousseau. Es un pacto entre Ah, bueno, particulares, no claro. es la asamblea, no es la asamblea. Porque acá también está No, esto. pero ojo, que pero vos vas a otro comercio, que era el comercio de fines del siglo XVIII, estabas en el génesis del comercio mundial, en que poner muchas reglas de acuerdo, sobre todo los bancos y un montón de cuestiones de cheques y de un montón de sistemas operativos que necesitaban Pero acuerdos eso vino a comerciales, institucionalizar, acuerdos... está bien, yo no, coincido, te respondo lo que me parece te respondería un liberal de esta corriente. Eso vino a institucionalizar algo que ya estaba inscripto en la naturaleza humana, que es la necesidad de comerciar, que es casi una necesidad biológica. Porque vos necesitas, no podés producir todo, necesitas comerciar, ¿sí? Ahora, se puede hacer muchísima lectura, lo que digo es, desde esta óptica se plantea al mercado como una forma de organización social antepuesta al pacto, porque el pacto tenemos que dialogar, tenemos que lidiar con nuestras diferencias, tenemos que ir a las asambleas, discutir. La política es áspera desde esta perspectiva. Es áspera, es difícil llegar a un acuerdo. Es desgastante, lleva tiempo, hay que soportar al otro. En cambio, el mercado, tal como se plantea acá, incluso ya cuando se plantea como un mecanismo transparente, impersonal, no arbitrario, porque si vos no querés no me comprás, yo no te obligo a comprarme, y viceversa. No, se plantea como la antítesis de la política y se plantea como una alternativa de regulación social. Entonces, ahí uno se empiezan a inscribir toda una serie de discursividades que llegan hasta el antiestatismo del siglo XX. Esta idea de pensar que el mercado podemos vivir en sociedad, podemos vivir en paz a partir de las relaciones instituyentes del mercado. Después, esto ya va por otro lado, simplemente lo comento. La forma en que el liberalismo piensa el mercado entre fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, a partir del principio fisiócrata, del laissez-faire, laissez-passer, dejar hacer, dejar pasar, y de la idea de construir todo este orden institucional que construyen durante todo el siglo XIX, que entra en crisis en los años 30, todo esto que está diciendo vos, José, es lo que se rompe, se destruye el patrón oro,
en las cajas de convertibilidad. De hecho, eso da lugar a la creación de los bancos centrales en los años 30, la necesidad de regular la moneda y empezar a emitir porque no se podían acomodar al patrón oro, pues estaba destruido el comercio. Bueno, cuando vienen los neoliberales, no piensan ya el mercado no piensan que el mercado, la base del mercado es el comercio. Piensan que la base del mercado es la competencia. Y acá empieza todo, y no es lo mismo. Y empieza todo otro régimen de enunciatividad que dicen, el gran error del liberalismo clásico fue creer que el mercado se podía sostener por sí mismo, cuando no se dieron cuenta que el mercado necesitaba ser promovido, necesitaba una base institucional sólida, necesitaba incluso todo un soporte cultural, y un soporte antropológico. Y entonces el mercado empieza a ser, y ahí piensan de vuelta en lugar del Estado, no son del Estado mínimo, como a veces pensamos. No, el Estado tiene que brindar la infraestructura jurídica para sostener el mercado. Entonces reconfiguran toda esa enunciatividad sobre el mercado, la relación con el Estado, la libertad económica, etcétera, es reconfigurada y puesta en un nuevo campo de enunciatividad después de los años 40, 50, cuando dicen el mercado. De hecho, esto lo decía el Sogaray tomando del liberalismo alemán. Dice, no hay que gobernar en contra del mercado, hay que gobernar para el mercado. Gobernar para el mercado es instituir un andamiaje jurídico donde el mercado funcione bien, donde no, también educar a la gente para que sepa competir, educar al pueblo para que sepa competir en lugar de ir a pedir prebendas al Estado. Digo, tienen todo un proyecto que es económico, cultural, social y antropológico. Y entienden que ese proyecto debe ser llevado adelante, que no se da espontáneamente o por magia de la naturaleza, como pensaban los liberales del siglo XVIII y XIX. Dicen, no, esto tiene que ser producido, y de ahí a la batalla cultural, que tanto se escucha hoy, hay todo un entramado discursivo, todo un hilo discursivo común, toda una regularidad, como diría Foucault. Bueno, creo que esto más o menos es una línea para hacer arqueología. ¿Alguna pregunta antes de terminar? No, todo excelente, profesor. Bueno. La próxima arrancamos con Nietzsche, ya, ¿sí? Vamos a ver algunas cuestiones de Nietzsche, ¿Leemos para la que viene? sobre todo sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Sobre todo esa, y después algunas cuestiones que dejé si quieren avanzar de genealogía de la moral. Obviamente, bueno, ya irán viendo por dónde va la cuestión. Por ahí puedo traer algo del ocaso de los ídolos también, que Nietzsche dialoga mucho con la filosofía allí. Pero me parece que sobre verdad y mentira en sentido extramoral es como una puerta de entrada a toda la filosofía de Nietzsche. Es como tomar ácido sulfúrico también, porque es muy diluyente. Por lo menos a mí cuando lo leí me partió la cabeza. Seguramente lo han leído en otras ¿Es instancias. corrosivo como Juvenal? ¿Es corrosivo como quién? Como Es Juvenal. corrosivo, o sea, me gusta más ese término, es corrosivo. ¿Sí? Juvenal, el autor romano. No lo tengo. Bien, bien, bien. Es corrosivo. El martillo. Tiene un poco la filosofía del martillo. Es corrosivo en ese sentido de que no es corrosivo, no significa que sea relativista, pero como que nos ayuda a pensar la cuestión de la verdad, de la moral desde otro ángulo. ¿Sí? Léanlo, que es cortito, bastante llevadero para la lectura. Y nada, es una forma toda una filosofía allí interesante para explorar. La próxima la vamos a dedicar todo a Nietzsche y después veremos bien por dónde seguimos. Creo que nos queda una clase más. ¿Está? Muchas gracias, profesor. Listo, gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos en 2 semanas. ¿Sí? Buenas noches. Chao, buen fin de. Bueno, chao, buen fin Chao, de. Betania. Gracias. Chao, hasta Chao, luego. que les Buen fin de semana. Y